Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde Antena Huelva Radio, a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia y en nuestras redes sociales, que también podéis ver la radio en color, como decía Gila, en Twitter, en Twitch, en YouTube y en Facebook. Y los viernes a las 10 de la noche en Canal Luce Televisión, con diferentes redifusiones que hacen los compañeros también durante los sábados y durante los domingos. Temas, bueno, la batalla fiscal que se ha montado en España ni os imagináis, ¿no? Hablábamos la pasada semana y otra vez nuevamente tenemos que volver a hablar de la bajada de impuestos, que el centro-derecha quiere hacerlo, con la boca pequeña el PSOE decía que no, pero ahora parece ser que sí, pero una cantidad mínima que no lo íbamos a notar en los bolsillos. De todo esto vamos a debatir, aparte de otras muchas cuestiones también sobre la memoria histérica, y he pronunciado bien, hay unos datos demoledores de lo que está costando de sumar los cadáveres y al final pues se identifica muy poquito, un 3,5% de todos los que se levantan, muy poquitos se identifican. Bueno, vamos a saludar, y hay muchas cosas por aquí que tengo apuntadas, pero vamos a saludar a Julio, que desde que era político no venía por aquí. Y ya viene en calidad de ciudadano civil más. Julio, muy buenas. Muy buenas, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Pues muchas gracias, bien hallado, como siempre. No nos hemos olvidado de ti, aunque no seas político, te vienes como tertuliano de vez en cuando. Porque sigue la actualidad, ¿no? Supongo, claro. Sí, sigo la actualidad y, bueno, ya en 2023, que es cuando puedo hacerlo, reabriré mi despacho. Yo me dedicaba al asesoramiento y a la consultoría política y es toda mi intención permanecer alejado de la política activa y centrarme ahora en mi profesión, sí. ¿Te han tirado los tejos? No sé, un partido, algún cargo que te hayan podido proponer. Siempre sé que mi nombre ha estado en diferentes mesas, sé que se ha hablado de mí dentro del gobierno y fuera. Y sí he tenido alguna posibilidad, pero yo he decidido desde el principio, desde que tomé distancia después de las elecciones, que mi camino en estos años ahora era el de centrarme en mi actividad profesional y creo que han sido 9 años muy intensos donde lo he dado todo y ahora me toca descansar y centrarme en mi despacho y en mi familia y no voy a estar muy lejos de la política, evidentemente, pero de momento no entra entre mis preferencias el volver a la política activa. Bueno, luego hablaremos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Julio Díaz? Conoce bien el mundo de la agricultura, fundamentalmente en el condado, y ahí está también echando una mano como portavoz de los agricultores del condado. Paco Lagares, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Cantante, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, abogado, también de prestigio, pero que lo hace muy bien cuando actúan. Bueno. Además, habéis subido el caché, que no paráis de actuar, vaya rachita que lleváis, ¿eh? Bueno, está entretenida el movimiento, sí. Sí, eso es importante. La cosa entretenida. Muy bien. Bueno, Enrique Arroyo, abogado, muy buenas. Hola, Paco. Como siempre, un gusto venir. Mucho trabajo también. Sí, bastante. Y Paco Velasco, abogado e historiador. Paco, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Una vez al mes que contamos contigo. ¿Queréis preguntarle algo a Julio antes de comenzar? Y explicarle a los oyentes y a los televidentes qué es lo que hace Julio ahora. Yo, una pregunta, si no le importa contestarla. Sí. En uno de los programas en que coincidimos, aquí estaba Carmelo, ahí estaba yo, donde está Enrique. Carmelo lanzó una especie de OPA para ficharlo por el PP. ¿En qué ha quedado la oferta de Carmelo? Bueno, el Partido Popular sabe, por norma general, que yo tengo una forma de pensar muy clara, muy concreta, y que no entronca en este momento con su partido y con lo que ellos están haciendo y defendiendo. Es verdad que hemos compartido un gobierno en la anterior legislatura, pero también es verdad que mi voluntad y mi posición es ahora estar completamente alejado de la política activa. Yo creo que a mí sí se me puede utilizar, en el buen sentido de la palabra, para constituir proyectos y para generar cosas buenas para la sociedad, ¿no? Pero desde el asesoramiento político. En este momento yo no deseo estar en política activa y desde luego no pertenecer al Partido Popular, que es un partido diferente. Hay cosas que compartimos, evidentemente, pero no es un partido en el que yo quiera estar en este momento. Sí. Bueno, respuesta. Que los agricultores, en defensa de los regadíos del condado, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo se ponen en contacto y cómo tú dices que sí, te gusta lo que estás haciendo?
Sí, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? Y para mí es un honor que los agricultores, que la Junta Directiva de la plataforma, a través de Romualdo, de su presidente, y de otros miembros de la Junta Directiva, pues tuvieran a bien sentarse conmigo, quisieron reunirse conmigo. Yo en principio le dije que yo ya no era diputado, que no representaba a los ciudadanos y que estaba de vacaciones, digámoslo así. Y bueno, pero aún así nos vimos y bueno, pasó el tiempo y fueron ellos los que me lo propusieron. ¿Tu misión ahí cuál va a ser en la plataforma? Bueno, mi misión es ser la voz dentro y fuera de la plataforma, ¿no? Y defender los objetivos de la plataforma en todos los ámbitos allí donde se tiene que hacer, entre ellos también el político, ¿no? Pero también el interno. Y bueno, la plataforma tiene muchos frentes abiertos, el sector de los frutos rojos es un sector muy potente, que yo entiendo que tiene que evolucionar a más, tiene que tener más unidad de mensaje, tiene que tener una estructura permanente que lo defienda mejor, porque hemos visto, y lo vamos a ver ahora cuando se inicie la campaña, que el ataque va a ser furibundo hacia el sector por intereses políticos y partidarios, ¿no? Y también por intereses mercantiles que vienen de fuera de España, ¿no? Pero es que parece que tenemos el enemigo en casa, es el propio ministro el que está atacando a los frutos rojos. Es que no entiendo a qué obedece ese ataque continuo y constante a los agricultores. Bueno, y la ministra hace muy poco, la señora Díaz, también habló de que no había que comer fresas fuera de temporada, ¿no? Porque se explotaba. O sea, la verdad que dicen unos disparates desde la ministra Rivera, pasando por otros miembros del gobierno, y bueno, el gobierno de España no está entendiendo y no está siendo responsable con los agricultores de la provincia de Huelva, ¿no? Y concretamente con los agricultores del condado. Imagino que luego hablaremos de la visita de Hugo Morán, hablaremos también del desdoblamiento del túnel de San Silvestre y de todas estas cuestiones, pero es evidente que el gobierno de España tiene un sesgo ideológico muy claro, que tiene los socios de gobierno que tiene y que actúa en consecuencia. Lo único que quiere este gobierno es, cuando haya elecciones, pues volver a seguir gobernando, y sus socios van a ser los mismos, y que demonizan a la agricultura en Huelva, y bueno, y con una carga muy importante ideológica, con un sesgo ideológico muy importante, siendo muy dañino para la imagen de la agricultura de Huelva y singularmente para el fruto rojo, ¿no? Manolo Parral lo dijo hace unos meses que en diciembre la maquinaria, las paleras estarían ya en torno al túnel de San Silvestre para proceder a las obras. Hugo Morán ha venido 200.000 veces. Enrique Gaviño, que estuvo por aquí, que es diputado andaluz, dijo que sí, que esta vez sí. Yo no sé si creérmelo o no, porque llevamos ya tantos años hablando del túnel de San Silvestre, del desdoble, que si los metros cúbicos, si van a ser 10.000, que si van a ser 20. Yo no me creo nada hasta que las obras no empiecen y aquello empiece a tirar agua. No sé si os lo creéis o tenemos que confiar en todo lo que están diciendo desde el Partido Socialista. Bueno, han sido tantos los anuncios de obras y de actividades y de proyectos que se anuncian, que se presentan, que vienen políticos de ámbito nacional, de ámbito de la comunidad autónoma, y después se quedan paradas y se prescriben los proyectos y prescriben los informes y tienen que volver a empezar, que realmente aquí en Huelva estamos especialmente escarmentados, yo creo. Con lo cual, bueno, estoy contigo en que muy bien que venga, pero que el agua tiene que pasar ya. ¿Y cuándo va? Pues sí, ¿y el túnel cuándo va a estar? Sí, no, ya ha venido muy bien. ¿Y qué más? Y bueno. Que las visitas no me sirven para nada. Las visitas no sirven ¿Tiene para nada. esperanza? ¿Nos lo creemos ya? ¿Nos lo creemos? Obras Julio, ejecutadas, obras ahora terminadas. sí, esta vez sí es verdad. Bueno, en el caso de que a principios del verano del año que viene pudiesen comenzar las obras, llegarían un año y medio tarde con respecto a lo que dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente y Agua desde el inicio, ¿no?, de las promesas. Y ha venido varias veces y volverá a hacerlo ahora en campaña electoral. Hace muy poco estuvo aquí, yo estuve en la reunión, y no solo se constata la tardanza, sino que además no habla para nada del resto de obras complementarias que incluye la ley. La ley que defendimos, yo tuve el honor de defenderla tanto en el Parlamento de Andalucía como en las Cortes Generales, y se olvida del resto de obras que ya deberían de ir presupuestando y sacando adelante en paralelo. Recuérdanos. No es solo, claro. Es un largo etcétera de balsas, de presas, de conducciones, de bombeos que acompañan al propio desdoblamiento del túnel de San Silvestre. Y luego, para más INRI, digámoslo así, cuando sale el informe ambiental, que viene del propio organismo promotor, que es la propia Dirección General, viene limitado a 10 metros cúbicos por segundo, ¿no?, que es justo la mitad de lo que se necesita para cumplir con la ley del trasvase. Esta es la realidad. La realidad es que se va a hacer
el desdoblamiento del túnel, que no va a ser tal, porque sí es verdad que va a tener capacidad para que discurra el caudal de 20 metros cúbicos por segundo, pero es verdad que el informe ambiental lo limita tan solo a 10, por lo tanto no cumple con la ley de trasvase. Y también es verdad, y esto es lo que le están pidiendo a las comunidades de regantes, es que el túnel que ahora está en servicio, por el que están pasando a duras penas los 10 metros cúbicos por segundo, se quede también en servicio por si el otro tiene una avería, no para albergar al epidóptero, que son murciélagos, para que nos entiendan los ciudadanos, y bueno, es una auténtica barbaridad. Dicen que es un ardid para que la tramitación ambiental fuese más rápida. También se dice los mentideros políticos para que se molesten menos sus socios en el gobierno, pero realmente la voluntad está ahí. O sea, esos 10 metros cúbicos por segundo, lo que dicen es que no viene ni una gota más de la que está pasando ahora. Por lo tanto, en la práctica no es un desdoble. Y hay que decir a los ciudadanos que para que así sea tendría que haber un nuevo informe ambiental que sumara otros 10 metros cúbicos por segundo al caudal que ya pasó. Está muy bien asegurar el suministro, eliminar el riesgo. 1 año y medio tarde del comienzo de las obras, van a tardar 31 meses en las obras, o sea, casi a finales de 2026 discurrirá el agua, por lo tanto vamos a seguir con el riesgo. Ya llevan años, ¿verdad?, la sociedad en Huelva, no solo los agricultores, sino también la industria, porque allí estaba la IQB, el turismo y el agua de boca necesitan esa seguridad hídrica, ¿no? Y esto es lo que está pasando en este momento. Creo que el gobierno de Pedro Sánchez está administrando el poder que tiene, que es el poder del agua, ¿no? Podríamos hablar del maná, lo he escuchado en alguna ocasión, el maná que también afecta decididamente a Doñana, ¿no?, a la sostenibilidad de Doñana, y lo están administrando en función del poder que ellos quieren administrar y necesitan para mantenerse en el poder, y esto es muy grave. Bueno, Paco, ¿nos creemos lo que ha comentado Hugo Morán, lo que dijo Manuela Parralo, etcétera, etcétera, etcétera? De PSOE, creerme yo, después de la larga experiencia de mis años y de la política de ellos, ¿podía dormir con Podemos? No. Sí puede. No podía, pero sí puede. ¿Iba a pactar con los etarras? No, pero sí. ¿Y con los sediciosos reverdes de Cataluña? No, pero sí. Es decir, estamos hablando de un gobierno mentiroso, embustero, falso. Nunca me creeré nada de ellos, ni a nivel del Estado español y mucho menos a nivel local, donde su gran amiga, la gran amiga de Pedro Sánchez aquí en Huelva, Manuela Parralo, pues no deja de ser la voz de su amo. Y a los hechos me remito, no dice una verdad, desde que yo la conozco no dice una verdad. Enrique, ¿cómo lo ves este asunto? Pues yo no disiento de ninguno de los tertulianos. Sí voy a decir una cosa, comparando lo grande con lo pequeño, si Huelva capital es el reflejo de la política urbanística, sostenible y medioambiental que se nos promete, pues me parece que no. Me parece que Huelva es el reflejo de la inoperancia de un gobierno a nivel nacional reflejado en un gobierno local. Solamente tienes que ver el cuartel de la Policía Local, el Banco de España, Hacienda de la Junta de Andalucía, la calle Palo, hecho una verdadera pena. Renfe, que a ver qué pasa. El edificio de correo, y ya si hablamos de la sangría de la estación de Huelva, de la estación de Sevilla, ya es para, bueno, en fin, si esto es el reflejo de la política a nivel nacional que tiene el Partido Socialista, pues entonces el mercado de no lo podemos creer. El mercado para nada, vamos. De las colonias, que eso se le debería caer la cara de vergüenza a los políticos. El mercado de las colonias, señores, 40 años cerrado, no ni 4 ni 5. A lo que sepa la gente fuera. 40 años cerrado, un antiguo mercado que había en la barriada de las colonias, y ahí sigue. Y además, cerrado. Me parece tiene su historia, y es un mercado muy bonito, y ese pequeño mercado, ahí había un veterinario que era Verdiel, que yo llevé a mi perra alguna que otra vez allí, y era un mercado muy muy acogedor, tenía su patio interior, era soleado cuando tenía sol, y ahora lo ves y es una pena, lo tienen allí, tienen aguantada la fachada para que no... Lleva una década. Y la verdad que es una pena de edificio, de cómo lo tienen. Y los alrededores, ya ni hablamos. Y si ya hablamos de los cabezones, ahora están vendiendo como una victoria el haber limpiado la calle Aragón. Por el amor de Dios, ¿cuántos años llevaba la calle Aragón hecho aquello un gueto? ¿Cuánto?
Y los vecinos aguantando gatos, ratas y de todo. Curiosamente convivían los gatos con las ratas. Bueno, Increíble. sobre el ataque estoy dándole vuelta. Ahora ya... Paco, ¿por qué ese ataque a la agricultura onubense desde el gobierno, sobre todo Yolanda Díaz y el ministro Garzón? ¿Qué interés pueden tener en ese ataque? No lo entiendo. Yo creo que es incomprensible, tanto por el ministro del Nada, que es Garzón, como la ministra del Sumar, que realmente resta, que es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es que yo creo que no dan más de sí. Ellos lanzan un mensaje, ese mensaje cree que llega a una parte importante de la sociedad, realmente se reduce a 3 o 4 personas que de alguna manera sostienen su plataforma. Es que yo creo que no da más de sí, su techo es tan bajo, se está reduciendo tanto que va a confundirse dentro de nada con el suelo. Son personas sin cualidades profesionales, sin cualidades políticas, sin mensajes sustanciosos, son simples voceros de una política epidérmica, tangencial, sin contenido. Llevamos 50 años cultivando la fresa en Huelva y ahora dice que es perjudicial para la salud. En algunos me parece una barbaridad. Dicen cada barbaridad. Voy a preguntarle a Julio la incidencia que tiene el que por el túnel de San Silvestre pueda pasar más de 10 metros cúbicos por segundo de agua, con el consumo que se acusa muchas veces a los agricultores, sobre todo en la zona del Condado, del uso excesivo del agua de Doñana, la afectación de los acuíferos. El hecho de que pudiera pasar más agua podría hacer que los agricultores no tuvieran que utilizar agua subterránea. Claro, es que el objetivo fundamental de trasvase es sustituir las aguas subterráneas por aguas superficiales. Entonces, ya los agricultores dieron coordenadas de más de 400 pozos para que se los clausurasen. O sea, son los agricultores los primeros que quieren que se clausuren los pozos para tener seguridad hídrica y seguridad jurídica, que la necesitan, ¿no? Y Doñana necesita que sus acuíferos se repongan naturalmente. No es que el agua llegue en superficie y llene el acuífero, no. Es simplemente que ese agua se va a utilizar para que las tierras que tienen derecho a que se rieguen. Pero también ese agua va a llegar a la industria, que hay un proyecto, una inversión de 3.000 millones de euros de CEPSA, para hacer hidrógeno verde, ¿verdad? Y también hay varios proyectos con los Next Generation de economía circular en la provincia de Huelva que son muy importantes, singularmente aquí donde está instalada la industria química y básica, en el polo, para entendernos. Y eso necesita agua, y para eso también necesita la presa de Alcolea, por cierto, que tiene un informe de la Junta de Andalucía, de esta legislatura, que le dice qué se tiene que hacer técnicamente para que se puedan solucionar los problemas que traen las aguas de los lisidiados de la minería, ¿no? Se puede solucionar técnicamente, hoy en día está resuelto, pero está parado también en el Ministerio, y eso se estaba ejecutando con colaboración público-privada, por cierto. En definitiva, y hablando también de lo que decíais antes, ¿por qué? ¿Por qué ese ataque? Bueno, porque ese ataque le da réditos políticos, tristemente. Y la provincia de Huelva hay algo muy importante, no solo en Huelva, pero sí en Andalucía y en gran parte en Huelva, que es Doñana. Y Doñana les da un altavoz muy importante a la hora de acaparar comunicación y acaparar titulares. Y responsablemente, desde el Gobierno, y yo lo digo clara y taxativamente, se ha orquestado una campaña de acoso y derribo. Imagino que ahora hablaremos del problema de la tierra y de los derechos históricos que tienen los agricultores y del agravio que con ello se ha hecho en los anteriores gobiernos del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. Pues lógicamente tienen un altavoz para percutir muy fuerte y de forma irresponsable pues están dañando la marca para regocijo de mercados como el alemán, por ejemplo, ¿no? Que también producen fresas, que compiten con las nuestras en los mercados, que es verdad que llegan después, pero a los que le viene genial ese ataque directo y frontal que se le hace, incluso institucionalizado desde el Gobierno de España y desde algunos partidos políticos y desde algunos, yo llamaría chiringuitos ecologistas. No todos los ecologistas tienen chiringuitos. Yo creo que los ecologistas hacen su trabajo cuando lo hacen bien hecho, pero sí, yo he conocido a algún personaje, y lo voy a relatar así, que no se sostiene, ¿no? Lo que dice y lo que argumenta, y el daño que hace es tremendo. Una de las lindezas que soltó en el Parlamento de Andalucía, que yo viví, fue que venía poco más o menos que como portavoz de las grandes superficies comerciales de fuera de España, ¿no? Y yo le pregunté que si él no era ecologista.
que cómo es que venía precisamente siendo portavoz de grupos que lo único que buscan es el beneficio económico, o sea, unos contrasentidos que realmente al final no se sostienen, pero que están ahí. Hay un problema, y claro, el problema tremendo. no es solamente ya es esto, sino que es que viene ya de largo de este gobierno. Este gobierno se ha dedicado a perseguir a un sector importante en la producción económica y de riqueza de Huelva. Ha perseguido, eso lo dijo un día también Carmelo Romero, la Inspección de Trabajo, ha enviado inspectores de trabajo, están persiguiendo a los agricultores, los están criminalizando. Y resulta que la agricultura es un factor importante económico en la provincia de Huelva. Es que es un motor importante, da trabajo, riqueza y además una fuente importante de alimentos y de sostenibilidad en todo lo que es la cuestión básica y esenciales de España. Exacto, lo que acaba de decir... Y están atacándolo de una forma que además es incomprensible el motivo, porque yo conozco a muchos agricultores que son personas honradas, son gente que... No, todos son honrados, todos tienen un arado, o Sí, tienen lo que su no fruto tiene rojo. mucho- Lo que no entiendo es cómo individuos como Garzón o como la otra, la de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, Yolanda. están permanentemente atacando a una fuente de riqueza. No sé, ¿será la agenda esa 2030? Eso te iba a decir, que entre la Agenda ¿es a 2030, eso? Claro. el desarrollo de la economía sostenible, el Ministerio de Transición Ecológica, todo este tipo de cosas, lógicamente ahora mismo lo verde, la ecología, todo esto vende mucho. La defensa a ultranza de Doñana puede tener un impacto superior al de la provincia de Huelva. Es decir, fastidio los de Huelva, pero puedo conseguir votos en otro sitio. Lo que pasa que lo que no se entiende muy bien es que si tenemos un problema de equilibrios entre una cuestión de carácter ecológico, que es la conservación de Doñana, y otra de carácter económico, que es el mantenimiento de los terrenos y de las personas que están trabajando en el campo, y tenemos un problema, que estos señores necesitan agua y la única forma de cogerlo es desde Doñana. Pero tenemos una solución que es traer agua superficial a través del túnel Del norte de la provincia, norte de la que es provincia. donde más Oye, llueve pues, de España. Si podemos solucionar. Pero es que llevamos ¿Por qué 15 no años hablando, agilizamos, Paco, claro, del es que- agua, es que del agua cuando llevamos superficial que hablando llevamos del túnel llevamos de del San Transilvestre, Silvestre? si es Es continuo. decir, si yo digo, si este señor necesita agua y tenemos de dónde cogerla sin tener que acudir a la Doñana, es que la obra del túnel y de todas las obras posteriores que facilitarían el acceso a la llegada del agua a las personas que la necesitan, evitarían que estas personas tuvieran que coger agua subterránea, y de esa forma podría llegar a regenerar Doñana. Quiero decir, matamos dos pájaros de un tiro, solucionamos el problema de los agricultores, que es un problema importante, y solucionamos el problema de Doñana, que también es un problema importante. Pero de la industria del turismo. Y de la aparte de la industria y del turismo. Pero porque ya no es parece ser industria, que- pero ya no es la industria del turismo, sino es una cuestión de estrategia política. Si miráis el mapa de Andalucía de las últimas elecciones, todo es azul, menos zona de Huelva. La zona de Huelva tiene Huelva y muchas Sevilla. franjas. Aunque la rojas, última- tiene la última tiene encuesta muchos ha puntos. salido todo azul, ¿eh? La última. Bueno, hombre, es que, Hasta es que con incluso esta Huelva política que y están Sevilla. llevando a cabo, ¿cómo no va a salir? Si Huelva, quitando el turismo por la parte sur de Andalucía, de la provincia de Huelva y algo del norte de la provincia, nosotros tenemos mayor gente que vive de la explotación agraria más que de otra cosa. ¿Cómo no va a decaer la intención de voto? Si cada agricultor que le haga daño le hace daño a toda su plantilla de trabajadores y a todas las familias que trabajan con él, pues entonces dime tú qué intención de voto tiene. En ese sentido, Enrique entronca el discurso de Enrique, entronca, pero parece que estuvo asistiendo al mismo, al discurso inaugural que yo te refería antes de la Universidad de Huelva, que se celebró ayer, y que la lección magistral la impartió el catedrático Jesús Monteagudo. Versaba sobre la proyección de la España vacía a la Huelva vacía. Y uno de los conceptos que él vertió sobre el tema era concluyente. Hay que apurar toda la riqueza agrícola, la riqueza minera, la riqueza industrial, las comunicaciones. Mandó 2 o 3 pullas a los políticos allí asistentes, que a ellos hay que atribuir el retraso, Evidentemente. la cola económica que Huelva ostenta o detenta o pierde respecto al resto de Andalucía y España, la pérdida de población en el Andévalo, la sierra, incluso el condado, y la necesidad de construir
él, que es un ecologista de narices, un hombre además criado en natural de La Mancha, de las tablas de Daimiel, también afectada por el problema del agua, que dice que la carretera de comunicación base para evitar que Doñana se pierda es por el norte, entre tantos otros que la defienden, un hombre, un humanista de la geografía de la población y de la geografía de la percepción, fue contundente, parece, por eso me he mirado por si él ha conocido el tema, y dio una lección magistral sobre el tema de la Huelva vacía, y por qué está vacía Huelva y por qué difícilmente vamos a evitar la condena de que Huelva siga vaciándose. Alcolea dice por aquí un oyente, Julio, ha hecho el gobierno que hasta 2028, dicen por aquí. Bueno, el gobierno no quiere mover ni una gota de agua porque incomoda a sus socios de gobierno. A mí me gustaría hacer un pequeño receso centrándome en la conversación que estamos teniendo, ¿verdad?, en cuestiones importantes y que tienen que ver con el esfuerzo, por ejemplo, que están haciendo los agricultores, ¿no?, y concretamente el fruto rojo para invertir en I+D+I y precisamente avanzar en sostenibilidad. O sea, cada vez hay más fincas, digámoslo así, que tienen sus contadores, cada gota de agua. Aquí no se riega manta. Cierto, aquí las comunidades regantes están haciendo un esfuerzo. Además, están poniendo para el consumo de energía, además, como está la energía ahora, están poniendo sus huertos, sus placas fotovoltaicas y están invirtiendo para utilizar productos que sean absolutamente sostenibles y trabajando muchísimo con los insectos. Esto lo están haciendo, se está exportando también mucha innovación, se están moviendo muchísimo. Después, en el ámbito de la contratación en origen, el contingente que se ha pedido ahora roza las 16.000 personas, que fundamentalmente a un 99% son temporeras que vienen en una altísima proporción, vienen de Marruecos, y más del 85% de las temporeras que van a venir es que repiten del año anterior. Por lo tanto, se repite porque aquí están bien, porque aquí ganan dinero y porque cuando ha habido dificultades, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se las ha vacunado para que el Reino de Marruecos abriese la frontera y pudiesen volver. Y eso se ha hecho responsablemente y ha funcionado muy bien. Los agricultores necesitan seguridad y también necesitan seguridad en la mano de obra para recoger el esfuerzo de toda la inversión que han hecho, y criminalizar, como hizo con esa circular la ministra, poco más o menos diciendo que los agricultores eran carceleros, pues la verdad es que fue muy, muy lamentable. Yo he recorrido muchas instalaciones, he conocido a las temporeras, a los trabajadores en el Tajo, y bueno, los agricultores han hecho y hacen un esfuerzo titánico. Cuando se quedaron aquí ya sin contrato, prácticamente sin dinero, en plena pandemia, fueron los agricultores los que los ayudaron también a comer, porque estas personas mandan todo lo que tienen, lo mandan rápidamente a su país, casi no se quedan con nada. Y fueron los agricultores, esto se dice poco, ¿eh? Y también hay una labor de mediación a través del Presi, de la imagen corporativa de Interfresa, de Frehuelva, donde el sector está muy comprometido y yo veo cómo funcionan y están funcionando muy bien. El sector está evolucionando, por tanto, criminalizarlo pues no tiene ningún sentido más allá de cuestiones ideológicas. Bueno, que vamos con este asunto. Bueno, te quería preguntar a esa ley que llevasteis al Parlamento para legalizar las tierras, que llevasteis Ciudadanos, PP y Vox. ¿Se ha quedado en stand-by o va para adelante? Que veo eso yo muy parado, parece ser. Bueno, nosotros forzamos hace unos días una reunión con el Partido Popular, en este caso con su presidente, con Manuel Andrés González, donde queríamos arrancarle el compromiso de registro de la proposición de ley de nuevo, puesto que entendemos que no se dan circunstancias distintas a las que se dieron entonces para que se registrasen. Se dio una mayoría de apoyo muy importante, hoy esa mayoría directa tiene, por una parte, 58 diputados y por otra parte 14 diputados más. Entonces estaba el trámite al final, el texto prácticamente estaba definido para que se votasen las enmiendas y para que hubiese un informe final de la ponencia, que fuese pleno y fuese ley, y por fin se comenzasen a estudiar esa reversión de esa injusticia histórica que se ha cometido con los agricultores, ¿no? Que de la noche a la mañana, con la ejecución del Plan de la Corona, que es verdad que venía a ser garantía de sostenibilidad para Doñana, es verdad que con 10 años de retroactividad,
pues dejó a agricultores en una situación de irregularidad, cuando incluso habían tenido, yo las tengo aquí, algunas habían tenido subvenciones de dinero público para jóvenes agricultores, para mejoras de regadío en la zona, y luego los han dejado completamente irregulares. Y si el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pusiese el mismo celo, como hizo el año pasado, ¿verdad?, que mandó hasta helicóptero, ¿no? A ver este año qué hace a la zona del condado, exigirle a su presidente, a Pedro Sánchez, que ejecute la obra del trasvase, pues llegaría el agua para cerrar todos los pozos, los legales y, lógicamente, los ilegales, que hay que cerrarlos también. Pero para eso se tiene que registrar la ley, y nosotros lo que le hemos pedido al Partido Popular es que sea coherente y responsable. No han cambiado las circunstancias. ¿Por qué se ha parado eso? Que es que yo lo veo muy parado, sinceramente. Nos dijeron que la iban a registrar, pero es verdad que las declaraciones que hizo ahora el consejero portavoz el martes pasado, pues han sembrado una inquietud muy importante en la plataforma. Nosotros seguimos reuniéndonos con el resto de actores políticos que están legitimados para presentar la ley, y lo quiero dejar muy claro: los agricultores no se van a arrodillar ante ningún interés político de nadie. No lo han hecho nunca y nunca lo van a hacer. Los agricultores son buena gente, son trabajadores como los que más, y son muy inteligentes, porque dependen siempre de las circunstancias externas, ¿no? Entre ellas del tiempo, pero también de otros elementos, como a veces también se encuentran algunos políticos. Entonces, vamos a reunirnos también con el resto de formaciones políticas, con representación parlamentaria, y en breve, en unos días, lo haremos con Vox, que también está legitimado para presentar la proposición de ley, y lo que quieren los agricultores, lo que queremos desde la plataforma, es que se vuelva a presentar la proposición de ley, que se someta al trámite parlamentario. El Parlamento de Andalucía es el sitio donde se legisla, el Parlamento de Andalucía. Por allí han acudido y pueden volver a acudir el resto de comparecientes y de representantes que tengan algo que decir de todos los sectores, y que continúe la tramitación de la ley, porque eso es un problema enquistado que hay que solucionar. Pero imagino que habréis puesto fecha, ¿no? Sí, nosotros no contemplamos que, más allá de que acabe este periodo de sesiones, se registre la iniciativa legislativa. O sea, nosotros no le ponemos fecha, hablamos de noviembre. Pues si se alarga, pero si es a final de octubre, mejor, y si es a principio de diciembre tampoco nos importa, pero tiene que ser antes de que acabe. Pero antes de final de año debe estar. No han cambiado las circunstancias. No hay nada que atenúe, porque si se habla de la sequía pasará. Sí. Y si se habla de la sequía, el trasvase se tiene que hacer, porque lo vamos a tener al final del 2026, y el agua en el norte de la provincia llueve, y el agua tiene que llegar donde se necesita. Y la política no tiene que parar ni la vida, ni tiene que parar los proyectos, ni tiene que parar la generación de economía, de riqueza y empleo. Más del 80% del empleo que genera, de los 100.000 empleos que genera el sector de los frutos rojos, se genera en el condado. Más de 20.000 familias viven de eso. Y luego todo el mundo se llena la boca diciendo, bueno, pues cada semestre o cada trimestre, que han subido las exportaciones un 3%. Oye, cuando aumenta el paro en toda España, resulta que Huelva resiste cuando está la campaña de frutos rojos. Todo el mundo da los datos. Pero realmente luego hay formaciones políticas que le ponen trabas. El Partido Socialista tiene que entender que hubo un momento donde diseñó un plan, que lo diseñó mal, que lo ejecutó peor, que agravió a unos agricultores que habían sido incluso, como digo, subvencionados con dinero público para poder realizar su actividad, que luego los dejó en una situación irregular que hay que revertir, y eso solo se puede hacer modificando el Plan de la Corona. El Plan de la Corona Norte es garantía de sostenibilidad para Doñana, y es algo que va indefectiblemente unido al ejercicio de la agricultura en la zona. Es la armonía de la actividad del ser humano, de la generación de economía y empleo con la sostenibilidad de Doñana. Eso es un binomio. El presidente dijo que se iba a defender a Doñana con uñas y dientes. Los agricultores son los primeros que lo quieren hacer, porque además han nacido allí y viven allí y quieren seguir viviendo allí, y que no se les expulse de donde naturalmente han nacido, donde quieren vivir. Pues le seguiremos la pista y fechas sobre todo, y aunque sea antes de final de año, me parece alargar mucho el plazo, Julio. Esperar hasta final de año, si es que... Nosotros queremos que se registre antes de que acabe este periodo de sesiones. Puede ser la semana que viene, dentro de 2 semanas, dentro de 3 o dentro de 5. Pero en ningún caso se contempla otro escenario que acabe el año sin que se registre. Y eso está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues ¿sabía que me recuerda a Garzón y Yolanda Díaz? ¿A quién? A los franceses cuando nos quemaban las fresas en el Paso de la Junquera, nos volcaban los camiones y nos lo quemaban. Yo no sé quién es peor, si estos dos o los franceses o los agricultores franceses, haciendo esa competencia desleal. Yo creo que estos, porque los franceses lo hacían de manera coyuntural.
Esto es una estructura de agotamiento de que la no siguen economía siempre. española, sea como sea, y empiezan por la agricultura. Están destrozando que España es un país agrícola, que no se nos olvide. Donde toca. Siempre, históricamente, siempre fue conocida como el granero de Europa, ¿no? Así es, Bueno, Mejor que Ucrania, además. sin duda. y del túnel San Silvestre llevamos casi 15 años hablando. ¿Y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Nosotros de una pelea en el Torreón porque estaban discutiendo a ver si se renovaba o no. O sea Sí, que- vamos. ¿Y de ¿Qué eso? ha ¿Cuánto tiempo? pasado hoy con Lesmes? ¿Qué ha pasado hoy con Lesmes? ¿Ha dimitido por fin o no? El día 4. Ah, el día 4. A plazo. Bueno, hablamos de impuestos. Creo que dimitirá. Los del impuesto. Creo que está por aquí este fin de semana Marín Castán. Se llama toquetear. Sería el sustituto. Yo siempre lo he dicho 1000 veces. Marín. ¿Por qué Marín toquetean Castán. todo? Tan ¿Por golo. qué quieren toquetear todos los poderes? ¿Por qué? En Es siempre televisión. es la reflexión que yo hago, porque verá, el Poder Judicial es goloso, es independiente, es un poder que se nutre a sí mismo, es un poder que... Es que el afán es que la dominarlo. La hoja de ruta es esa, ¿no? ¿No? Es Bueno, que que- el dominio del Poder Judicial es eliminar de los 3 poderes, convertirlo en 2. Y que el Ejecutivo no es legislativo, que en tal caso el legislativo es donde reside la soberanía nacional y en un momento determinado, pues mira, el sometimiento de un tercer poder por el legislativo no sería el problema. El problema es el Ejecutivo, que es intentar por todos los medios que tiene la vía ejecutiva dominar al Poder Judicial para que no ejerza su función de control respecto de ello. Pero cuando hablo de Poder Judicial, el que tenemos, o bien, por ejemplo, los órganos constitucionales que es máximo intérprete de la Constitución y los que dicen si las leyes son adecuadas o no a la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que también lo quieren toquetear. Y es fácil el por qué. Es Hay- cualquier acción del Gobierno es fiscalizable por el Tribunal Constitucional. O bien a través de, o sea, generalmente por los recursos de inconstitucionalidad, Ahí voy. o bien por los mismos jueces por cuestiones de constitucionalidad. ¿Y creéis Es que va- decir, que son, y lo que quieren es resoluciones que hagan la vista gorda de estas cuestiones. ¿Y va a llegar al Constitucional? ¿Tú crees que este va a llegar al final a dominar el Que Constitucional? meter a dos vocales Claro. distintos también. Es que Oye, lo quieren tocar todo. No, y la televisión, podemos hablar de la televisión española, que han obligado al hombre a dimitir porque es imposible, es insostenible y el control de la televisión. Una televisión que no se ve, por cierto, las audiencias cada vez más bajas, nos cuesta una fortuna a los españoles, una televisión que apenas se ve porque la gente ya han perdido la confianza en la Yo televisión voy pública. a insistir en un hecho. Ya lo he dicho varias veces, lo he dicho aquí en este programa y lo voy a volver. Existe una ley, yo entiendo que los agnósticos, por así decir, pues le costaría mucho trabajo el aceptar lo que voy a decir por tercera o cuarta vez. Existe una ley que se llama Ley de Defensa Nacional, que esa ley, la aplicación de esa ley significaría la prórroga del gobierno que tenemos en un momento de crisis, y la crisis, el único que lo pueden determinar es el gobierno, de acuerdo con la ley, que es el que legitima al gobierno para hacerlo, y nadie hace una ley de esa naturaleza para no utilizarla. Es lo único que digo. No, hombre, no se va más de 2023, de diciembre de Es lo único que 2023, digo. no se va. Yo comparto lo que dice Enrique. Dios quiera y ojalá sea lo que tú dices. Me he expresado en ese sentido aquí mismo varias veces. El otro día, como bien sabes, el letrado de las Cortes dijo que el noviembre del 23 Claro. acababa la legislatura. ¿Y eso nos ha dado tranquilidad? No, ¿No? eso es Bueno, que mucha gente se malicia lo que va a ocurrir con este gobierno, que va en el sentido de... Pero también dijimos aquí que la declaración de un estado de alarma, un tsunami extraordinario, cualquier actuación que se salga de la normalidad, una nueva pandemia, eso le va a dar pie al presidente a seguir demorando la situación. La Ley de Seguridad Nacional es uno de los puntos en los que se puede asir para conseguir que la cosa no se celebre en el 23 como le recuerda, porque eso es un aviso con toda la ¿Pero mala qué nos ha intención del sorprendido? Si a mí me mundo. sorprendió como defíneme diciendo, oiga usted, que antes del 23 de diciembre hay que celebrar las Se elecciones. le ve venir. Una cosa es una que- declaración de voluntad y otra cosa es cuando llega el 23. vale. Defíneme crisis. Crisis económica. Defíneme la crisis. Eso Vamos es un a concepto sacar- jurídico. vamos a no sacar Eso es un las concepto cosas jurídico en- indeterminado. Que ¿no? en principio, digamos que la situación de prolongar una legislatura más allá de noviembre de 2003 era absolutamente excepcional, algo que no deberíamos ni de plantear en esta mesa.
Es decir, en principio lo normal y lo lógico y lo que se viene produciendo durante toda la historia de la democracia española reciente es que se celebran antes. No vamos a ponernos con que vamos a sacar los tanques, ni va a haber una pandemia. Ni No, que va a llegar hasta Madrid. Los tanques es tu forma de pensar, que es el miedo que le tenéis. El problema es el siguiente. Los sonidos de botas y sables desaparecieron. Que no planteemos como una hipótesis con un cierto grado de posibilidad el hecho de que se produzcan circunstancias absolutamente excepcionales que provoquen que esta legislatura se alargue. Yo entiendo que no va a ser así. Ahora bien, el problema podría ser que al final, con el resultado que hubiese en las urnas, tendríamos el mismo problema para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente. Que el PP, si gobierna, va a tener la oposición del PSOE. Y aquí tu amigo Ruiz Gallardón, tu amigo Ruiz Gallardón, que yo sé que tú le admiras mucho, lleva varios años diciendo algo que a mí me parece interesante, que es que es algo que complica todo esto, que complica todo este escenario, que es el del tema de las asociaciones judiciales. O sea, la sutileza del poder llega a que han conseguido vincular un organismo que en teoría es independiente, que es los jueces, el organismo de los jueces, el Consejo, con determinadas asociaciones que al final han acabado directamente vinculadas a partidos políticos, hasta el punto de que cada vez que hay una renovación, cuando es el PSOE, el 98% de los jueces que propone pertenecen a Jueces para la Democracia, el otro a la Asociación de la Magistratura, el otro no sé cuánto, con lo cual, al final, los jueces han entrado también de alguna forma en el juego político, hasta el punto de que los jueces saben que si quieren hacer carrera dentro del organismo judicial, es necesario pronunciarse políticamente afiliándose a una de estas asociaciones. Esto lo viene diciendo tu amigo Ruiz Gallardón. Sí, pues me acaba de decir la piedra angular del que mató por segunda vez a Montesquieu. Es ese. Pero yo te digo que a mí me parece que esa cuestión es importante. Y las asociaciones judiciales no están ayudando mucho en despolitizar el Consejo y todo lo que es el Poder Judicial. Se representan. Ojo con esa cuestión. Pero que al final, lo que dice Paco, al final yo creo que resulta que la mitad de los jueces pertenecen a las asociaciones judiciales y las asociaciones judiciales copan el 90% de todos los organismos. No pueden pertenecer a ningún partido, tienen derecho a por lo menos incorporarse. No me parece mal que se asocien, pero no puedes vincular una asociación tan directamente a un partido hasta el punto de que el partido al final, mis jueces que yo propongo siempre son de esta asociación y los jueces que propones tú son de esta asociación, porque al final el juez que quiere no pueden afiliarse a un partido, pero pueden vincular también. Pero Paco lo ha dejado claro. O sea, un juez que se mete en jueces para la democracia es un juez de izquierda. Vamos a ver, está haciendo una referencia de un político. Esto lo entiende todo el mundo. Sí, pero lo que voy a decir yo también lo va a entender todo el mundo. No, Enrique, yo te estoy haciendo referencia que él lo ha dicho y lo está diciendo mucha gente. Lo he dicho porque me acordé de ti cuando lo leí que era él, pero que lo está diciendo mucha gente. Pero han nombrado que el tema de las asociaciones judiciales, ojo, porque muchos pensamos que están excesivamente politizados. Bueno. Entonces, al final, las asociaciones de jueces acaban vinculadas a partidos y yo creo que eso tampoco es bueno para la justicia. No ayuda a independizar el Poder Judicial del Ejecutivo y del Legislativo. O sí. Lo deseable se están independizados o son independientes, por eso tampoco conviene, ¿no? Lo deseable que no hubiese asociaciones de jueces. ¿Por qué? O que no estuvieran tan directamente no entiendo eso, porque se le va a limitar la libertad del asociacionismo de un sector de personas. ¿Por qué? Pero ¿por qué todos los jueces de izquierda acaban en jueces? No, eso no es cierto. Pero vamos a ver, ¿por qué lo decís? Si hay jueces de izquierda que están en la APM. Que es la asociación el problema no es ese. Conservadora de jueces. El problema no es el juez. El problema es que el partido, al final, el PSOE, de todos los candidatos que propone para el Consejo o para tal, el 80% son de esa asociación. Y no propone de otra asociación. Yo solamente voy a decir, y el PP propone de otra asociación y no pertenece a esta situación. Pero si eso, lo que yo te estoy diciendo, no lo estoy inventando, son unas estadísticas. Solo tienes que ver los últimos nombramientos. Que está lloviendo sobre mojado, siempre lo mismo. Mira, son datos objetivos. Acabas de es que has nombrado si yo fuera a quien no debe. Y quisiera llegar al Supremo, me afiliaba a una sí, claro. Y tú te estás haciendo pábulo de lo que dice este. Si no llegas. El segundo que se carga en la democracia española al Poder Judicial es este individuo. Pero no te centres en el mensajero, hombre. Que sí, hombre, porque no, el mensajero no, perdona. Ese no es el mensajero, este es el señor. El segundo señor que está hablando de mensajero. Pero céntrate en la cuestión, da igual. No. Te podía haber dicho que en vez de haberle dicho Ruiz Gallardón, que te lo he dicho un poco por la coña, ha dicho Ruiz Gallardón, pero es que podría haber sido otro de los muchos que lo han dicho. Pero es que ha dicho el demonio para el Poder Judicial. Elimina a Ruiz Gallardón y ponme a mí.
He sido yo el que lo he dicho. Bueno, pues te digo que no estoy de acuerdo tampoco contigo. Vale, pero dame datos. No me digas que estás No, de acuerdo como, pero porque- ¿datos de qué? ¿Qué datos Hombre, quiere que te dé? Joder, que eso, lo que te estoy diciendo es una realidad. Nada más Que tú que estás tiene que ver hablando, los últimos tú nombramientos. estás convirtiendo al Que a Poder mi Judicial juicio- en determinadas a mi juicio, personas no. que no pueden A mi asociarse juicio. porque están No, relacionados Enrique, con partidos yo lo que políticos. digo, no, yo lo que Demuéstrame la vinculación política de la APM o de, por ejemplo, Francisco Vitoria, que es una asociación que también está ahí y no es ni conservadora ni tampoco es de izquierda. Ubícame Francisco Vitoria con un partido político. Enrique, que No, sí. dímelo. No, O sea, sí. tú estás Escúchame. afirmando que hay vinculaciones de asociaciones de jueces con partidos políticos. Dime, Francisco Vitoria, No, ¿a qué no. partido pertenece? Yo te estoy diciendo que en los estatutos de estas ¿Hombre? asociaciones ninguna dice nosotros somos todos del PP o del PSOE o de Ciudadanos o del que sea. Ninguna lo dice. Pero yo que te no estoy dando identifican los con datos. ningún partido. Y a mi juicio, ¿Pero qué datos? negar eso es... ¿Pero qué no lo datos niega estás nadie. dando? Es ¿Pero decir, qué datos? Joder, pues que todos los jueces que se nombran para el Consejo General, para el Tribunal Supremo, todos los que vienen, que tienen origen en designación de partidos políticos, tienen, en función del qué partido que designa, un origen en una asociación. Y hay, Esos son datos. y hay otros que no Hombre, claro, de vez pertenecen en cuando meten y hay alguno que no otros está por fuera. Será- Que eso es lo que Alguno quisiera está por pedir- fuera de la asociación. Enrique, que cuando el PSOE va a nombrar los jueces, bueno, vamos a ver, afiliado a la Asociación de Jueces por la Claro, Democracia, hombre, claro. este estilo coge. Y no se va a la otra, Francisco de Vitoria. Claro, ¿no? ¿Está enterado ahora? Sí, ¿verdad? Pero si yo sé perfectamente de lo que te Bueno, digo. pues ya está. Yo estoy diciendo Yo que no, no. ¿Qué? que para a mi juicio no sería deseable. Es Yo una entiendo que vinculación. no debería existir esa vinculación tan directa entre determinadas asociaciones y determinados partidos, a mi juicio, porque provoca que al final los jueces, si yo tuviera que quisiera ya acabar algún día, tuviera una carrera social, indudablemente me tendría que afiliar a una de las dos ¿Por asociaciones. qué? Si hay gente que no está, Porque que el no está 95% afiliada, nombran pero es que son de esas no pertenece. asociaciones. Porque si tú eres un juez que no está en ninguna asociación, es muy difícil que tú llegues a algún sitio. Esto está en una esto es Julio y dato. Paco, sobre este asunto que si quieres que aumentara Yo algo. no lo veo Yo- como Yo, bueno, por centrarme en lo que yo creo que es más importante, es en el sistema de elección de los jueces. En el momento en el que los jueces no se pueden elegir a sí mismos, tenemos al comisario hace unas horas que le ha recordado a todos los países, comisario Eso es, europeo, le ha eso recordado a todos los países miembros de la Unión que son sus duplos los que tienen que elegir a los puestos de responsabilidad dentro del Poder Judicial. Y eso se ve como un déficit democrático fuera de España, también dentro de España. Algunos ya lo identificamos y defendimos públicamente, y yo lo sigo haciendo, aunque ahora no esté en política activa, que los jueces tienen que elegirse a sí mismos. Si creemos en Montesquieu, tenemos que confiar en los frenos, los contrapesos y en los equilibrios. Los equilibrios existen. Por lo tanto, yo creo que hay leyes que se hicieron en los años 80, que son muy importantes y que tienen que reformarse, pero para reformarse, ahora singularmente, que parece que el bipartidismo vuelve a ocupar su espacio, esto hay que decirlo, había que preguntarse si los ciudadanos ahora confían que eso va a poder ser posible. Igual que si va a ser posible que los periodistas puedan informar libremente sin que se les diga cuánto tiempo tienen que informar sobre qué partido o incluso en algún caso En las qué públicas es línea imposible. informativa tienen que decidir o decir si puede ser en algún momento que se reforme la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es bien sabido que priman la presencia de partidos minoritarios que hacen muy poco esfuerzo político y electoral, en circunscripciones determinadas para tener más representación en las Cortes Generales y que al final acaban condicionando la estabilidad de los gobiernos o la inestabilidad de los gobiernos y que luego tiene mucho que ver con decisiones que acaban afectando a Huelva. Y hemos comenzado la tertulia hablando de ellas. Y por lo tanto, esas cuestiones son cuestiones esenciales, por no hablar también del Tribunal Constitucional, ¿no? Al final hay sentencias, imagino que ahora hablaremos de eso, como la de los ERE, ¿no? Que ponen fin a la vía judicial, que luego solo tienen recorrido ante el Consejo de Ministros y que tienen que ver, lógicamente, y que la toman jueces, Lo hablamos que ahora. toman decisiones y que vienen de un sistema de elección que incluso Europa le está diciendo al Gobierno de España que hay que reformar. Yo voy a ser muy breve. Estoy de acuerdo con el planteamiento de Enrique. Hay una presunción de inocencia para decir que un juez de la Asociación Profesional de la Magistratura es del PP. Yo presumo que puede tener tendencias conservadoras, pero decir que es del PP o es de Vox... No, yo eso no he dicho. No. Yo he dicho que es el partido el que elige de la asociación. Sí, sí. No digo que, Sí, sí, que pero- todos los no de la voto asociación sigla. sean de derecha o de pero izquierda. No ha puesto sigla, para no que ha no puesto sigla, haya... Pero yo lo planteo como estoy diciendo. Yo presumo que X... Sin embargo, mi presunción se viene abajo cuando me dicen es de Jueces para la Democracia. Y en función de sus portavoces, que salen en televisión un día sí y otro también,
yo ya a esos dos portavoces de jueces por la democracia, yo ya los pongo en tela de juicio. Pero hay un factor fundamental que no se nos puede olvidar, que estamos viviendo un tiempo de crisis, pero un tiempo de crisis como nunca lo ha habido en la historia democrática desde que murió Franco. No ha existido una crisis como la que sufrimos actualmente. El bipartidismo ha marcado el nuevo turnismo que se llamaba así en el siglo XIX. Este bipartidismo entre el PP y el PSOE han dicho: hoy elijo yo a estos jueces, tú eliges mañana a estos jueces y nos ponemos de acuerdo. Pero es que ahora ha ocurrido una cosa que es lo que provoca la crisis, que ya el bipartidismo, aunque ya ha desaparecido UPyD, ha desaparecido Ciudadanos, Podemos está a punto de entrar en los almacenes para reparación o chatarra. Vox está en un momento de posible implosión, y te digo implosión, es estallido interno. Ojo con Vox también. Entonces, ese bipartidismo hoy no es tal, porque toda la mafia vasca, cuando digo vasca me refiero a Bildu, PNV también, por supuesto, toda la mafia catalanista, me refiero a ERC y a Junts per Catalunya y a la CUP. Esa mafia podemita que está en Compromís en Valencia, esos rompen el bipartidismo y se alinean. ¿Con quién se alinean? Con el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué se alinean con ellos? Porque consiguen de él lo que no conseguirán del otro partido, del Partido Popular, que también les dará, también les ha dado, que no se libran. Pero hoy los nacionalismos, esos nacionalismos violentos, están decantando la báscula hacia el lado de la izquierda extrema, no de la izquierda, de la izquierda extrema. Y eso hace que Conde Pumpido dé la cara, que la tiene muy dura, y diga: yo quiero la presidencia del Tribunal Constitucional. Y la tendrá, y para eso presiona. Y lo que ha dicho Julio, también lo suscribo. La presencia aquí del Comisario Europeo de Justicia ha tenido una reacción inmediata. Por eso yo digo que el PSOE no es acción, es reacción, son reaccionarios. ¿Cuál es la reacción inmediata del PSOE ante la presencia del Comisario Europeo y su posicionamiento a favor de las tesis del PP? Están atacando ya sin escrúpulos al Comisario Europeo de Justicia. ¿Por qué? Porque ya ha sacado la patita y dice que está a favor de que los jueces elijan a los jueces. Y eso es lo que no quiere el PP, y no quiere ni siquiera la bandera de Margarita Robles, que no es de defensa solo. Margarita Robles es mucho más que la ministra de Defensa. Es la ministra de muchas más cosas y es la que dirige de alguna manera los pasos de Pedro Sánchez y compañía. Ojo, que estamos viviendo la peor fecha histórica de la democracia española. Mire, un detalle que ha dicho Julio y que le voy a dar la razón. Ha dicho que la vía judicial termina en el Consejo de Ministros. Un dato más del afán que tiene en doblegar el Poder Judicial. El indulto es un derecho de gracia. El indulto es una postura buena del Gobierno cuando existen determinadas cuestiones, como por ejemplo es o un exceso en el rigor de la ley o cuando las circunstancias no acompañan que una persona tenga que cumplir una pena. Pero por gusto dar los indultos, eso significa socavar o menoscabar el Poder Judicial, porque al final el derecho de gracia se convierte en ser el matón del Gobierno que elimina la decisión justa y libre que hace el Poder Judicial de determinadas circunstancias. Y si no, lo veremos. Lo dije cuando se dictó la audiencia de Sevilla y hablamos aquí de los ERE, te lo dije, Paco. Esto va a terminar en un indulto. No me equivocaba. Pero es que no solamente va a ser un indulto, es que vienen 19 más. 19 indultos. ¿Y esto qué son? O me das el indulto o tiro de la manta. Eso significa pisar la libertad del Poder Judicial y socavarlo como poder. Eso es lo que están buscando. Pero ojo, que el PP ha tenido legislaturas con mayoría absoluta y no lo ha eliminado,
¿A eliminar qué? Que no elimina nadie la ley del indulto. Pero o sea, si que la ley del indulto es de eso no lo elimina 1870. nadie. No, pero Pero que, si es que de 1870 ningún tiene que partido existir. llega y expone eso que tú tan Pero brillantemente es que has tiene- puesto como para decir tal, que al final Pero todo el es que mundo el dice, sí, pero yo no la quito. Pero el porque- indulto tiene que por existir. lo que pueda pasar. Pero si te voy a decir una cosa. Pero se puede Por si no lo sabes, te lo voy a decir. Bueno, podría La ley del modificarse. indulto, que es de 1870, ha sufrido 2 modificaciones en la historia. 2. ¿Vale? ¿Y tú sabes quién ha sido el que ha modificado la ley? ¿Qué partido ha sido siempre el Ruiz mismo que lo ha Gallardo. modificado? Ruiz Gallardo. Los que están gobernando ahora, el Partido Socialista. En 1988 se procede a la, digamos, modificación de la ley para para indultar yo no estoy al discutiendo 23F y Es son que- ellos. Claro, tú ves pero que si me yo estás no estoy diciendo, ¿y discutiendo por qué hay eso. que quitar, pero por qué hay que quitar el No, indulto? que yo te digo que esa posibilidad que puede sonar un poco, entre que se ve comillas, administrando. aberración de decir, oye, ¿por qué el gobierno puede tener la posibilidad de revocar una sentencia judicial? Ningún partido, hasta el momento, lo ha eliminado. Pero Ni es el que PP, es un derecho de ni el gracia PSOE. que lo tienen Pero todos sí. los países democráticos. Vale, pues entonces, pero que te quiero decir, que están ahí. Pero hay que porque a los administrarlo, dos partidos Paco. que han tenido la posibilidad de eliminarlo, de abolir eso, de eliminar esa ley, pero si el a los dos indulto- les interesa tener ese indulto Pero o condicionarlo. Que el indulto es administrarlo con justicia. También el Sí. gobierno no tiene que actuar con justicia. Sí. Porque la justicia es un valor que está presente en toda la labor de la administración. Sí, pero- Y si tú te dedicas a repartir indultos como churros, tú te conviertes en el Poder Judicial. Bueno, pero que el PP también dio indultos, Enrique. No me vaya a empezar con las comparaciones No. odiosas porque el PP no indultó a los el golpistas. PP no indultó a nadie. Pero Todo que lo hizo el PSOE. sí, los Es indultos, igual que- pero es igual que delincuentes dice Paco. ordinarios. Dice Paco, Paco. No, me Los parece partidos justo lo que está nacionalistas. diciendo. No, pero es que Los no, partidos no. nacionalistas Hay que- esa generalidad llevan no. en el No. Parlamento español desde el inicio de la democracia. Sí, ¿cierto? Y han pactado indiferentemente con el PP y con el PSOE desde el inicio de la democracia. Cierto. Pero, O sea, ahora criminalizamos Paco, pactar con partidos nacionalistas. pero Quiero decir, a y patinar. esos van a estar ahí. Y ahora que se vuelve, como decía Julio, el bipartidismo, ¿qué va a pasar? sí, es que el bipartidismo no Y está. Vox pues volveremos al implosiona, equilibrio. Pero si siempre Vox la España- implosiona y al PP le faltan 14 diputados y los tiene el PNV. Ya te digo, Hablaremos, ¿conoces Paco. algún miembro de la judicatura que se diga soy del PSOE, del PP? Dime si lo conoces, yo no lo conozco. ¿Conoces algún miembro de la judicatura Si los conozco, que es que del los PSOE? conozco no te lo voy a decir, pero No, pero si los conozco, pues yo tengo... no, pero quiero conozco decir, jueces que no, tienen de la su ideología política judicatura, a lo que hablo. corrijo la expresión, del Consejo General del Poder No Judicial. conozco a ninguno. Eso es. No sé si son Pues yo te digo que el altos, conde bajos, Convido es más del PSOE que Margarita Robles Sí, pero o tú que me, Felipe dices, González. tú me dices, por ejemplo, cuando yo escucho hablar a los vocales o a los representantes de Jueces para la Democracia, veo que son manifiestamente pro-PSOE. Sí, Pues eso correcto. posiblemente le pase a la gente de izquierda cuando escuche hablar Sí, a los representantes de otras. Pero estamos llegando, perdón Paco, a un extremo en el que, mira, el PSOE por historia, larga historia, utiliza lo que antes hablábamos de los mantras, que son los mensajes que suelta, y que la izquierda sabe utilizarlos como nadie. Tiene dos conceptos que después se pueden explayar uno en ellos, pero lo digo muy fácilmente. Son el rodillo. Cuando el PSOE tiene mayoría absoluta, no hay rodillo, hay democracia. Cuando el rodillo, el PP está en el poder, hay rodillo. ¿Por qué? Porque el rodillo es un elemento matón, destructor, aniquilador. Ese es el primer elemento que utilizan como mensaje, y además un mensaje tan elocuente que lo ve el que no sepa nada de política, un rodillo. Aplasta. Y el segundo es el término pinzas. Cuando lo utiliza como tenaza, es una amenaza. El PP utiliza la pinza con Vox. El PP en Andalucía gobierna con Ciudadanos y utilizan la pinza, amenaza, tenaza. Pero cuando dice con pinzas, que lo utiliza cuando le interesa, ya no está hablando de amenaza ni de tenaza, está hablando de cautela. Y la cautela es otro de los mantras que con gran sabiduría, pero con la extraordinaria perversidad, utiliza el PSOE en toda su historia democrática y predemocrática. Y termino con esto por un tema que me ha mandado Paco Morán.
las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Las fosas, no sé si después vamos a entrar en ello, pero voy a decir una cosa muy clara. Hay un protocolo nacido de la ley, creo que era de 2017. Las fosas las tienen que excavar, no cualquiera, tienen que ser forenses, arqueólogos, historiadores, gente especializada. Pero el bando nacional decía que cuando estalló la guerra que eso era una cruzada. Una cruzada significa que todos los nacionales eran cristianos y todos los republicanos eran anticristianos. No es cierto, no es cierto. En esas fosas que se han excavado y se han exhumado, han aparecido cientos de nacionales con su crucifijo y cientos de republicanos con su crucifijo. Pero la ley no dice solo que hay que excavar las fosas de las víctimas de la violencia y de la persecución de la dictadura. Antes de la dictadura dice de la guerra civil. No, no. El PSOE, la izquierda, dice que la ley esa se refiere a las víctimas de la dictadura. Es usted un mentiroso. Lean la ley. El comunicado de la ley es la ley de 2017 de perseguidos y violentados durante la guerra civil. Y oiga, la guerra civil duró 3 años y mucha parte de esos 3 años estuvo España en manos de los rojos, de los republicanos. Y los republicanos cometieron tantas tropelías, tantas como después cometieron los franquistas, tantas. Entonces, en una guerra civil no se puede tirar de la manta solo del lado vencedor. Lo tiran los derrotados. Para justificar su derrota dicen que aquellos eran verdugos. No, verdugos fueron los dos y víctimas fueron los dos. Pero eso de decir lo que están diciendo, me remito a las excavaciones que han hecho historiadores, arqueólogos y forenses. Hay una irutía. Y los crucifijos aparecen en un sitio y en otro. ¿Qué puñeta de cruzada? ¿Qué puñeta de lucha de la Iglesia o del cristianismo? No. Los cristianos eran todos, como hoy lo pueden ser. Que es una manipulación, una más. Y me remito a las excavaciones y a los informes informes obligatorios y vinculantes, que la ley exige. Bueno, pues la exhumación de la fosa solo se logra identificar al 4% de los cuerpos. El Gobierno admite que en los últimos 2 años ha desenterrado a 943 víctimas de la guerra civil, pero que solo ha logrado reconocer a 35 de los casi 1000. Pura ineficacia, apuntan, teniendo en cuenta el gasto récord en actividades relacionadas con la ahora llamada memoria democrática, un total de 4,5 millones de euros en estos 2 últimos años, sin contar los 3 millones destinados en 2020, un total de casi 7 millones y medio. ¿Qué ha costado esto? 7 millones y medio de euros, y al final solamente a 35 se han identificado. Y perdón, Paco, una cosa con respecto a la anterior. ¿Cómo se llama la miembro del Consejo General del Poder Judicial que ha pedido el indulto de Griñán? Ah, bueno, eso es lamentable. ¿De qué partido es? El PSOE. El PSOE. Nombrada por el PSOE, abogada de Sevilla, nombrada por el PSOE para el Consejo General del Poder Judicial. Es que ya se están quitando la ropa. Dice, de perdidos al río. Nosotros sacamos a Griñán como sea. Aquí ya no hay vergüenza, ya ni el Consejo General del Poder Judicial. Yo quería decir algo que me parece importante, que no he dicho hasta ahora, pero creo que hay que decirlo y es mi opinión personal. Yo creo que aquí el Partido Socialista se la juega toda, porque ya hubo quien en la tribuna le dijo que si iba a dimitir, si había una condena en firme. Este fue Albert Rivera en su momento, que bueno, le dijo a Pedro Sánchez que tenía una banda y que tenía un plan, y que si iba a dimitir, que le había pedido a Rajoy que dimitiese por un tema concreto, que al final hubo una moción de censura y llegó este gobierno, ¿no?, que tenemos ahora, y le dijo que si, le preguntó en la tribuna del Congreso que si iba a dimitir si había sentencia firme. Ellos saben que se la juegan, y el indulto de Griñán no lo está moviendo solo, en mi opinión, la familia de Griñán. En mi opinión lo está moviendo también el Partido Socialista. Esa es mi opinión, porque hay un apoyo expreso y explícito
que, no sé, yo me pongo a pensar en mi familia o, bueno, cualquier familia que fuera relevante, ¿no? No es fácil unir tanto apoyo para un indulto. Y yo creo, en mi opinión personal, que el Partido Socialista tiene una estrategia alrededor del indulto a Griñán, anexionándose incluso a personas que se han significado con otras posiciones políticas para romper los esquemas mentales que ahora mismo se tiene sobre el indulto. Y bueno, es mi opinión, pero además una solicitud de indulto que se presenta extemporánea, se presenta antes de que se tenga conocimiento de la sentencia, ¿no? Por lo tanto, yo, en mi opinión personal, este Partido Socialista de este momento se la está jugando con este tema de los ERE a nivel nacional, porque son muchas condenas, una detrás de otra, y ya ha demostrado que no tiene ningún empacho en indultar a los del proceso, lo hizo sin despeinarse, ya ha pasado, no le ha pasado factura electoral, pues no se ha enfrentado a las urnas, y pues yo creo que están gestionando los tiempos, le queda un año para las elecciones, algo más de un año, y bueno, y los momentos políticos, ahora los ciudadanos deciden que van a votar mucho más cerca del día que van a votar, no es como antes, que la gente tenía más decidido el voto, un debate no decidía nada, y ya hemos visto que en Andalucía sí ha decidido y mucho, y ha modificado el voto de los ciudadanos justo al final, y por lo tanto las tendencias políticas, los tiempos han cambiado muchísimo, y esto el Partido Socialista lo sabe, y obviamente, en mi opinión, está jugando con los tiempos y está jugando también con los indultos. Yo diría que los indultos se van a producir, no sé si todos, pero que todos entran dentro de una estrategia, porque sería tanto como reconocer que han gobernado de forma corrupta en Andalucía, ¿no? Y eso no puede pasar. Prefieren el indulto, prefieren pasar página, que en la mente del elector esto pase con tiempo suficiente antes de votar y enfrentarse a las elecciones con este tema ya amortizado. Bueno, es que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que para el PSOE el indulto no es una medida muy popular. Quiero decir, electoralmente puede pagarlo. Pero las elecciones no son el mes que viene. Las elecciones son a finales del año que viene. Entonces... Sí, no, ni el indulto se va a producir el mes que viene, ¿no? Porque creo que... Se da unos 6 meses. 6, 7 meses. Bueno, en cualquier caso, pero más de medio año antes de la elección. Ahí van a ir al Constitucional o algo de... Tienen la opción de ir al Constitucional, pero si todavía no tienen la sentencia... Quiero decir que lo que da coraje... El indulto se mete en las municipales, ¿eh? Claro, ojo. sí, en las municipales. Y sacar un mes antes o 2 meses antes de unas municipales. Si lo toca. Aquí tenemos... Ojo, ¿eh? Pero yo creo que eso es un paso... En mi opinión personal, en las municipales se vota por otras claves y no va a tener tanto peso. Se vota por otras claves, pero Pedro Sánchez que no aparezca por aquí. Oiga, pero si aquí se vota por claves, sí, pero vaya usted a la ciudad al lado. Ya veremos a ver qué ocurre Usted cuando se vote. Porque yo creo que sería una medida que el PSOE... el indulto tiene dos opciones, visto desde la perspectiva del PSOE. O bien es intentar salvar a lo suyo, o bien es proteger la información que puede trascender. Sí, pero en cualquier caso yo digo una moneda de cambio. En cualquier caso sería con un coste, a mi juicio, con un coste electoral. Proteger la información posterior que pudiera salir de los que están en la cárcel. Oye, Julio, que si pasa mucho tiempo, hoy la gente no decide, la gente ya no se acuerda. El indulto de Griñán del proceso parece que fue... claro, fíjate tú, el indulto de Griñán, igual que el indulto del proceso, que es la primera vez en España que se produce un indulto generalizado para unos golpistas. Bueno, la segunda vez en la historia de España. Esto va a intentar que cuando lleguen las elecciones del año que viene, pues esté totalmente olvidado con otras cuestiones, otras circunstancias que te inunden de información, otras cuestiones. Entonces, ya la gente dirá, hoy sí, indultaron a los golpistas del proceso. Bueno, y ahora eso tiene que ver, ahora me preocupa esta situación. O, por ejemplo, le pasará desapercibido y no se acordará de esta circunstancia. Algunos aguantamos el tirón, Enrique, yo es que lo recordaremos en propias carnes. Sí, aguantamos el tirón cuando yo presidía la comisión de investigación de los cursos de formación. Hoy precisamente el periódico El Mundo saca una noticia, ¿no? Que por lo visto que hay dinero en un banco de Suiza o no sé qué. Bueno, pues era, no sé si recordáis, aquel momento en el que había una disputa muy fuerte y que fraccionó al Partido Socialista para ver quién era el secretario general del Partido Socialista, bien Susana Díaz o bien Pedro Sánchez. Y todo el mundo recordará que en ese momento, o al menos a mí no se me va a olvidar, había una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía que yo presidía y había unas comparecencias que se tenían que sustanciar. Y os puedo garantizar que las presiones mediáticas fueron muchas
para que esa comisión llamase a Susana Díaz a comparecer mucho tiempo antes de que se votara a la Secretaría General. Y mi contestación siempre fue que la comisión decidía, que yo solo era el presidente y que había decidido que fuese al final y que casualmente coincidía muy cerca de cuando se elegía al secretario general del Partido Socialista. Y lo razonable siempre es cumplir con la obligación, no acceder a ninguna presión y hacer las cosas conforme a ley. Eso Exacto. es lo que... Ya termino. Sí. El caso es que aquí no se va a indultar. El objeto del indulto no es Griñán ni es Chávez. El PSOE se indulta a sí mismo, indulta a la institución, porque va a quedar tan manchada, tan tirada por los suelos que difícilmente pero se va a el indulto recoger. no limpia la institución. Yo casi, como decía Julio, casi viene a ratificar, a reconocer que se ha hecho. Es decir, el indulto puede sacar al señor de la cárcel que tiene que entrar, que evite que entre en la cárcel. Pero la institución, en el momento que se hace un indulto, ya la institución está reconociendo, soy yo, lo he hecho, me han condenado y ahora yo mismo me perdono. Estoy con Paco. Estas cosas tienen Y el un fíjese, peaje ¿por qué importante. ¿Por qué ese coste? Fijaros, Porque estamos, ¿por qué? ¿Qué es la pregunta? estamos hablando el de... elector sí que puede ver en el gobierno. ¿Por qué? Oiga, Sí, pero usted, ¿por qué? esto es un poco cachondeo. Es decir, usted da Pues, un indulto a en mi opinión, tiene pregunta es una por qué. visión interna y otra externa. Externa es porque es el menor coste político asumible. Al final queda como algo asumible, lo del proceso está ya amortizado, y porque le puede dar cohesión interna al Partido Socialista en un momento complicado antes de enfrentarse a las elecciones, porque no olvidemos que dentro del Partido Socialista, y la provincia de Huelva es un ejemplo de ello, hubo una lucha fratricida hasta hace muy poco por hacerse con el control del Partido Socialista en Andalucía. De hecho, el líder actual del Partido Socialista se presenta de la mano de Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una serie, en mi opinión, de problemas internos que hábilmente van a tratar también de gestionar con esto. Aunque ha empezado mal en Andalucía, porque precisamente el señor Espada ya públicamente ha dicho que no la iba a firmar. Pero ya lo han llevado también al terreno personal, ¿no? Y igual que creo recordar que el alcalde de Sevilla ha dicho que como persona lo firmaría, pero como alcalde no. Entonces hay una habilidad muy importante para distribuirse los roles y posicionarse en función de lo que les interesa. Fijaros, Es que lo del partido está muy bien, pero yo tengo mi sitio, ¿eh? Como Chungo Puch. Oye, lo del partido está muy bien, pero yo no quiero perder. Yo cuando estaba en política tenía muy claro que yo representaba a los ciudadanos 24/7. O sea, yo no... Ni mi Twitter era mío, ni la responsabilidad de todo el día. Fijaros que voy a decir la noticia, estamos hablando de indultos, las tropelías que han cometido estos señores que formaban una organización criminal. Antes de leer las dos noticias que tengo relacionadas con los cursos de formación y los seres, les recuerdo que hemos empezado desde hace 5 días en Antena Huelva Radio una serie de capítulos, son 50 capítulos de 2:15 a 3, no, de 2:15 a 2:30, y después repetimos ese programa de 7:15 a 7:30 de la mañana. El caso ERE, la mayor trama de corrupción acaecida en Europa. Mañana el capítulo 5 está interesante, ahí lo contamos absolutamente todo. 50 capítulos. Y la persona que los quiera, nosotros se lo pasamos en un pendrive, se vienen por aquí, le pasamos los 50 capítulos, que ahí se cuenta absolutamente todo. Bueno, la noticia que se refería antes, Julio. El juez afirma que el dinero de la Junta de Andalucía, la Junta Socialista para la Formación, acabó en cuentas de Luxemburgo. Se hizo a través de 7 sociedades en un entramado que tenía el señor Ojeda, beneficiario de 33 millones para formar a los extrabajadores de Delphi. Casos como este, en estos capítulos que vamos a dar la semana que viene, interesante lo que se cuenta y cómo lo hacía y cómo se producían esas transferencias y cómo se repartía el dinero. Están también los nombres de los clubes donde se iban con las niñas que fuman y le hablan a los hombres de tú, de dónde compraba la cocaína, de quién le vendía la cocaína a estos señores. Tremendo, es muy interesante, ¿eh? 2:15 de lunes a viernes en Antena Huelva Radio. Y estamos hablando de indultar a estos delincuentes. O sea, hablan y tienen el atrevimiento de firmar para indultar a estos delincuentes. Y sobre todo la jueza, esa que hacía referencia a Paco. Yo le escribí también un artículo, bueno, señora, deje usted la toga y póngase a pegar carteles del Partido Socialista, porque no es digna de llevar una toga en un juicio esta jueza que ha firmado el indulto a Griñán. Bueno, más cositas sobre este asunto. La historia interminable de la mayor trama de corrupción institucional. 2 exconsejeros de trabajo de Griñán al banquillo.
desviaron 33 millones de euros de los cursos de formación a los que hemos hecho referencia anteriormente. Los socialistas Antonio Fernández, que ya había sido condenado a 8 años de cárcel por otros delitos, y Manuel Recio, han sido imputados al cierre de la investigación del entramado atribuido al también exconsejero de Hacienda, el señor Ojeda, ya fallecido. No sé si este señor era de Escacena. Todos estuvieron en la comisión de investigación que yo Sí. presidí, que, bueno, ahí no había momento de aburrirse porque yo lo viví con muchísima intensidad, en algún caso totalmente obnubilado por los datos que estaban virtiendo allí, cuando tienes acceso a la información. Nosotros pedimos que viniesen los más de 18.000 expedientes al Parlamento de Andalucía. Barbaridad. No quisimos en la comisión que se hiciese ninguna cata por parte de la Cámara de Cuentas, que era una posibilidad, a través de un sistema aleatorio, que es lo mejor que hay, ¿no? Es totalmente avalado, pero decidimos que viniesen todos, que lo trajesen de donde estuviesen, y en algún caso nos encontramos que solo estaba la portada del expediente. O sea, a veces no había documentación dentro. Y bueno, los diputados tuvieron todas las posibilidades de consultar toda la documentación, igual que ahora fuimos compañeros en la anterior legislatura, Enrique Moreno presidió la comisión de investigación del tema de las tarjetas de crédito y de los clubes de alternes y demás, de la FAFE, y que también, por cierto, quiero recordar que decayó porque se acabó la legislatura. O sea, fue justo al final, cuando se iba a hablar de esto en el Pleno del Parlamento de Andalucía, iba a haber un dictamen con todas las responsabilidades. También quiero recordar que decayó este dictamen final, que estaba a un paso de ir a pleno, ¿no? Por eso algunos dijimos que no era el momento político para Andalucía de que se disolviese la Cámara, pero lógicamente sí era el momento político para conseguir una mayoría absoluta, ¿no? Eso es evidente. Pero es verdad que se quedó ahí el dictamen de los cursos de formación, de la FAFE se quedó en el tintero, sí. Bueno, Escuchando a Julio, sí. yo que he leído bastante a Napoleón, me recordaba que si no queremos llegar a nada, hagamos comisiones. Lo decía Napoleón, y es ahí la prueba. Lo que acaba de contar es lo que decía Napoleón hace ya, casi 2 siglos, ¿no? Oye, ¿sabéis si...? ¿No? ¿Perdón? Que se llegarían a conclusiones. Bueno, pero las conclusiones no se elevaron a pleno y no se votaron. No se votaron, sí. Que lo que me sorprende, no sé si lo habrán largado o no ya, esta noticia a mí me ha sorprendido, ¿eh? La Junta de Andalucía aún mantiene como alto cargo a uno de los condenados por los ERE. Esto es información de presente, ¿eh? El gobierno andaluz afirmó que seguiría en su puesto hasta que hubiese fallo firme del Tribunal Supremo. Ya lo ha habido, ¿eh? Les recuerdo a los señores del PP. Pero ahora alega que no han recibido, le han notificado la sentencia, que aún no se la han notificado. Estamos hablando de Miguel Ángel Serrano Vilar, que fue condenado a 6 años de cárcel. A pesar de ello, el gobierno de Juanma Moreno lo mantiene como alto cargo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. IDEA. La familia de este señor también ha pedido el indulto, está preparando la documentación para el indulto. No entiendo nada. Que me lo explique la gente del PP esto cómo puede ser. Este caso es que ya clama al cielo. Por lo que he leído, por lo visto, el contrato de este señor, que antes tenía un alto cargo, pasó del IFA, como director del IFA, por designación del PSOE, por supuesto, a la agencia IDEA. Posteriormente del escándalo pasó a un simple cargo de jefe de unidad dentro del ministerio. Y no tiene condición de funcionario. De la consejería. Perdón, de la consejería. No tiene condición de funcionario, pero sí de laboral. Y jugando con el estatus de funcionario laboral, parece que tiene un cierto blindaje ese contrato. Pero ese contrato, si me digan lo que me digan, me lo tendrán que explicar. Conservar el puesto de este señor y permitirlo Moreno Bonilla me parece una indecencia, porque de alguna manera ya lo está indultando. Sí. Oiga, si está condenado en firme, a la puñetera calle, pero a la puñetera calle. Segundo, si quieren disimularlo, pues dirán, de los 30.000 de la administración paralela, es que nos cuesta mucho dinero echarlo. Oiga, es que no hay que echar a 30.000 porque ya sabemos el costo que trae consigo echar a 30.000 enchufados. Pero es que este es un caso. Y un caso tan flagrante, tan inflamado y tan indecente, claro, que aquí no vale decir me va a costar mucho echarlo.
cueste lo que cueste este señor, a la calle. Bueno. Ahora yo me pongo a pensar y digo, pero vamos a ver, ¿este señor le han suspendido de empleo? El Tribunal Supremo no, lo han inhabilitado. Inhabilitación absoluta o especial, pierde su condición. Y me pueden decir, sí, pero es que es laboral. No, no, no. Hay 3 aspectos por los que ni por laboral ni por san laboral se puede blindar ese contrato de este señor. Primero, porque el Estatuto Básico del Empleado Público los aúna a los funcionarios y a los laborales. El Estatuto Básico del Empleado Público. Segundo, porque el Código Penal inhabilita. Eso te iba a preguntar, Paco. Exacto. Y aquí no vale decir que es una norma en blanco esto de la inhabilitación, no. Ni derecho administrativo ni derecho laboral. Código Penal. Y tercero, porque ya hay sentencias del Supremo en el sentido de decir, inhabilitado, sea laboral o sea funcionario, inhabilitado. Claro, por eso yo os pregunto, un laboral, si aquí un empleado de esta emisora roba y lo condenan a 2 años de cárcel, yo lo puedo despedir sin darle indemnización, ¿no? ¿Es lo que dice la ley o no? Entonces, estamos... Eso ya... ¿o no? Claro. O sea, lo puedo echar porque ha sido condenado 2 años por robar aquí y lo despido y no le toca dar indemnización. Entonces, ¿por qué el PP sigue manteniendo a este señor en el cargo? Que está condenado a 6 años de cárcel. Porque la sentencia, ¿cuándo salió la sentencia? Completa. Ya casi un mes, ¿no? Menos. Casi un mes. Ha salido en septiembre, ¿no? Estamos a 29 de septiembre. Sí, ha salido. Quiero decir, si ha salido en septiembre, lo han publicado, la han notificado, han pedido alguna aclaración, algún problema, algún retraso en la notificación, si están a la espera de algún tipo que han presentado algún recurso constitucional, algún anuncio, podemos estar ahí en plazos. Podemos, pues, ¿sabes? Si la noticia tiene 4 días y al final si empiezas a contar y quita días estaremos pendientes, es cuestión de esperar. A lo mejor le queda algo para ser firme, lo que es evidente es que cuando sea firme, o a ya lo la mejor Junta de Andalucía tiene que o recurrir al Constitucional, y entonces no es firme tampoco. O sea, no es firme, es firme, pero Claro, puede sí, es recurrir firme. al Constitucional también. no sé. Eso puede ser una Puede cuestión. haber todas las procesal. vías. Bueno, terminado con... ¿Conoceremos el final de los juicios de los ERE, Paco? No. No, aquí vamos a estar en los próximos 2 y 3 años dando noticias sobre los ERE. No. Afortunadamente, estos señores... Ahora vienen todas las piezas separadas de todo Eso lo es. que tiene en la pasta. Sí, Ahora, aquí viene No, la sí, parte vamos a tener política. noticias. Ahora viene la parte... Vamos a tener noticias. Bueno, pues Pedro Sánchez se revuelve tras la bajada fiscal de Ximo Puig y critica la competición a la baja. El portavoz del grupo ha subrayado que lo conveniente es no recentralizar, sino armonizar impuestos y actuar con responsabilidad fiscal. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López, qué personaje, ha dejado claro que a él las competencias a la baja no le gusta absolutamente nada. Y ha subrayado que lo conveniente es no recentralizar, sino armonizar. Ha vuelto a decir, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de los impuestos a los ricos, que ya eso no cuela para nada. Y Montero, la ministra, anuncia el impuesto a los ricos, que afectará al 0,1% de los contribuyentes. Y también sube de 14.000 a 15.000 euros la cuota para los contribuyentes que estarán exentos de tributar el IRPF. En fin, de los que ganaban 15, que lo tenían que hacer, ahora si ganas 15 no tienen que tributar. Pues nada, va a afectar a pocas personas. Bueno, la batalla fiscal, ¿cómo lo veis? Bueno, yo sé que tu partido o tu expartido, no sé cómo decirle, siempre fue partidario de bajada de impuestos masivo. Bueno, de hecho, cuando yo he estado en el Parlamento de Andalucía, las primeras negociaciones, justo ya desde la investidura, que yo quiero recordar que yo formé parte de esa negociación de investidura en 2015, de aquellas negociaciones. Lo primero que se negoció, además de unos presupuestos, quiero recordar que era un momento de crisis económica, fue una primera bajada del IRPF de 2 puntos, para las rentas que llegaban hasta 60.000 euros. Eso ya la ministra, en otro momento consejera, ya no se acuerda cuando fue consejera del Gobierno de Andalucía, y precisamente, además de todo lo relacionado con la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que esa la negoció con aquel grupo parlamentario de aquel momento en el que yo estaba. Yo creo que es bueno aliviar responsablemente el bolsillo de los ciudadanos cuando se necesita. Y digo aliviar responsablemente. A mí nunca me ha gustado la expresión y nunca se me habrá escuchado cuando estaba en política activa, ni ahora que estoy fuera, que yo apoye lo que se denomina la bajada masiva de impuestos, porque es que le mandamos un mensaje errático, y yo diría incluso puede ser hasta irresponsable a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando se le alivia el bolsillo a los ciudadanos es porque se puede hacer sin que se detraiga
que ya entramos también en uno de los, digamos, de los... no sé cómo lo denominaste antes, de los dogmas de la izquierda, de la izquierda más extrema, de los mantras, perdón. Y es que parece que cuando se reduce la carga impositiva y la presión fiscal, se detraen de la calidad y de la prestación de los servicios públicos. Eso es absolutamente falso, como se ha demostrado en estos últimos años. Se ha recaudado más, los presupuestos públicos han crecido, hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y finalmente el dinero se mueve, el dinero no desaparece. No hay un triángulo de las Bermudas donde desaparezca el dinero. Por lo tanto, ese mantra ha quedado totalmente demostrado que no es cierto. Pero sí es verdad que se reduce, y pasa en todo lo que hemos estado hablando todo el rato, se reduce también irresponsablemente. Yo creo que de alguna manera, pensando que los ciudadanos se lo tragan todo, o nos lo tragamos todo, que la política es solamente comunicación política. Y la política no es solo comunicación política. Yo he conocido a gente y he visto comportamientos donde se decía, oye, esto es lo que hay que decir y hay que repetirlo 1000 veces. No, mire usted, yo cuando hablo de una cosa tengo que saber de qué hablo y tengo que profundizar en los temas. Pongo mi ejemplo, cuando he hablado del puerto de Huelva me estudié el plan estratégico, cuando tuve el problema con el puerto de Sevilla me estudié también el plan estratégico de Sevilla, del puerto de Sevilla, y creo que esa es la labor de un político, conocer con detalle y con profundidad cada tema del que va a hablar. Pero aquí mucha gente habla de lo que le dicen que hablen y luego tenemos un problema mediático. Al final, María Jesús Montero está haciendo demagogia porque además le ha puesto el impuesto de la solidaridad, ¿no? Ahora resulta que le afecta al 0,1% de la población y al final lo que está haciendo es campaña electoral. Con esto no quiero decir que el Partido Popular, ahora que tiene mayoría absoluta en el Gobierno de Andalucía, no está haciendo también su campaña electoral para Feijóo. No quiero decir que no. Yo lo que sí quiero decir es que nosotros, yo cuando estuve con responsabilidades políticas y lo que entonces era mi grupo, nuestro grupo parlamentario, creíamos que era lo mejor para los andaluces, aliviarle el bolsillo en momentos de dificultades. Y hasta ahí llegan las responsabilidades políticas. A partir de ahí, lo que hagan otros gobiernos, lo que digan otros responsables políticos, pues cada palo que aguante sube. Sí, hay un triángulo de las Bermudas que sí hace desaparecer dinero, Julio. Se llama ERE. Es el triángulo de la Bermuda que hace desaparecer Ahí sí que se lo llevaron. Pero yo creo que es bueno que se alivie a los ciudadanos el bolsillo cuando más lo necesitan. De los bolsillos de los ciudadanos. Eso. Ese es el dinero de los bolsillos fiscal. Y yo recuerdo también Ciudadanos, uno de los movimientos que a mí me llamó mucho la atención fue que entró con mucha contundencia en el tema de País Vasco y Cataluña. Es decir, y una de las primeras cosas que se dijo, que decía Ciudadanos, era, señores, hay que acabar con estos privilegios que tienen estas dos comunidades. Sí, es eso evidente. Albert Rivera lo hizo una de sus banderas. Antes habéis hablado de responsabilidad fiscal. La responsabilidad pasa por una financiación justa para todas las comunidades autónomas, sin privilegio para nadie. Porque al final introduces privilegios pensando en los territorios que al final afectan a las personas. Y parece que hay españoles de primera y españoles de segunda en función del código postal que tengan y donde vivan. Y eso no puede ser, y eso hasta ahora se ha tolerado, hay que decirlo. Igual que si hay una reforma del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional o de las leyes, o de la ley electoral, o si se mete mano en los medios de comunicación públicos, esto pasa o no pasa, depende de lo que decidan en este momento los dos partidos que más representación parlamentaria tienen. No se puede hacer en el uno sin el otro. Otra cuestión es si se ponen de acuerdo para que no cambie nada, que es lo que antes Enrique se refería, el equilibrio natural. A mí una vez me dijo, yo recuerdo al inicio de mi actividad política, que hubo un representante de uno de estos dos partidos que me dijo, hombre, siempre el bipartidismo siempre ha estado. Digo, sí, desde Cano Vais a Gasta, efectivamente, de la época de los partidos turnantes. Pero lo que no puede ser que ahora tengamos partidos tunantes, ¿no? Que ahora nos fabriquemos estas mayorías y que vuelva el bipartidismo otra vez para que no cambie nada. Y los resultados que estamos viendo ahora mismo es que no cambia nada. Al final yo creo que habrá un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando se pongan de acuerdo, el Tribunal Constitucional, y no se llegará a reformar la ley para que los jueces se elijan a sí mismos qué es lo que debe hacer y lo que está diciendo. Al hilo de lo que tú estabas diciendo, creo, no me acuerdo, pero creo que un organismo como el Consejo General del Poder Judicial del Gobierno de los Jueces solo existe en España y en Europa. Y sí, no es cierto que creo que en ningún país de Europa los jueces lo eligen los jueces. En ninguno. Se habla siempre de porcentaje, hay una parte que sí, otra parte que no, otra parte que se elige de otra forma, hay otros que tienen un sistema híbrido en el cual los jueces eligen y después
los parlamentos eligen entre los jueces previamente elegidos por los jueces, tienen que elegir 10, pues los jueces designan 50 y tienen que elegir entre esos 50 los 10. Hay sistemas híbridos, pero sistemas, creo, en Europa, que elijan los jueces no hay ninguno. Bueno, venga, voy concluyendo ya. Que les recuerdo, 2:15 en Antena Huelva Radio, el saqueo de los seres, de 2:15 a 2:30, y repetimos por la mañana, desde las 7:15 a las 7:30, el saqueo de los seres, 50 capítulos, llevamos 5. Bueno, este viernes el 5º capítulo. El Javier Guerrero era el mafioso de todo, el que repartía el dinero a diestro y siniestro. La X de los seres, ¿quién? ¿Sabéis? Lo contamos ahí también, ¿eh? La X de ilegal, sí, bueno, se supo al final. ¿Quién era la X de local? Sí. Se supone, ¿no? Lo que pasa es que no se dijo. Hay una cúpula de interior del Partido Socialista condenada. La cúpula, pero la X no salió nunca. La X, que supuestamente, la X está presuntamente, era la X está Felipe González. Y fumando puro. Pues aquí también hay una X en el... Hay tantas X en los y tantas incógnitas y en los cursos de formación. La X, en principio, en los seres pasan por los 2 presidentes de la Junta de Andalucía condenados. Eso decía, en el capítulo de mañana, recuerdo, Chávez le decía, me tienes que arreglar el problema. Cuando fue a Jaén, una de las fábricas, no recuerdo cuál, bueno, le montaron el pollo, ¿no? Allí porque estaban mal, que no cobraban. Y le dice a Guerrero, no hay grabaciones de esto también, le dice a Guerrero, esto me lo tienes que solucionar, vete allí y solucioname el problema. Empieza con las prejubilaciones. Contamos también, no sé si en el capítulo de hoy, en el de mañana, sobre en la minería, ¿no? Cuando se hacen los ERE y empiezan a meterse intrusos, ¿eh? Que decían los mineros, pero bueno, ¿este quién es? Pero si este nunca ha trabajado en la mina. No, este tampoco. No, pero este tampoco. Claro, como los pueblos se conocen todo el mundo, no, pero este es el primo del concejal, este es el sobrino de... Claro, enchufados del PSOE, que cobraban las prejubilaciones y jamás habían visto una mina ni tan siquiera en fotografía. Eso lo contamos mañana. Pero en el caso del consejero Antonio Fernández, se incluyó en la lista de una empresa en la que no trabajó nunca. Es una encaradura, que son unos caraduras. Sería por error. Bueno, es verdad, lleva razón, fue un error. Bueno, sobre las encuestas siguen dando la victoria a Feijóo, pero necesita Vox para gobernar. Bueno, tenemos que felicitar a Meloni, que ve lo que le están dando a esta mujer desde los medios de comunicación, incluso desde la Comunidad Europea. O sea, no saben respetar lo que votan los italianos. Vamos a ver si nos vamos educando en respetar a las personas que ganan unas elecciones y los votantes que depositan la confianza en esa persona, porque vaya, están machacando a esta pobre mujer, la Meloni. Por cierto, el Podemos de Italia se queda fuera del Parlamento, un 2%. Fue allí a dar un meeting el viernes antes de las elecciones, fue Pablo Iglesias a dar un meeting para ayudar, para contribuir. Al final, el 2%. El Podemos italiano se queda fuera del Parlamento. ¿Cómo lo has vivido, las elecciones italianas, Paco? Pues, en principio, vamos a ver, a mí me alegra cuando la democracia triunfa. Y la democracia en Italia ha triunfado. Y ese triunfo hay que arrogárselo a los partidos de la derecha. Que algunos lo quieren llamar de la ultraderecha, allá ellos. Es que la mayoría absoluta de italianos es de la ultraderecha, no lo creo. Es que en Andalucía ha ganado la ultraderecha porque hayan arrasado PP y Vox. No, ha ganado el pueblo. Y el pueblo ha votado mayoritariamente, absolutamente mayoritario, ha decidido que gobierne el PP sin necesidad de Vox. Pero Vox también hubiera aportado lo que le hubiera faltado en su caso. En Italia está pasando lo mismo. Insisto, la izquierda dice que en Italia han ganado los reaccionarios. Vamos a fijarnos de nuevo en la semántica. Reaccionario es el que reacciona contra una acción. La acción la ha ganado la derecha. La derecha italiana la ha ganado. ¿Quiénes han protestado? ¿Quiénes están reclamando un espacio que han perdido? Los reaccionarios. Los reaccionarios es la izquierda italiana. Reaccionario es la izquierda, la ultraizquierda española, que confunde a la ultraderecha con la ultraizquierda, que son ellos. Los involucionistas no es Vox, no son Vox. Los involucionistas son los del PSOE, los de ERC,
los de Bildu, los de Junts per Catalunya, esos son los involucionistas y esos son los revolucionarios. Y vuelvo a decir lo que antes referí. Estamos en una crisis como nunca la ha habido en la democracia, en los 40 años de democracia. Y perdona, Paco, hay que medir, yo muchas veces las crisis no las mido por la economía ni por la política, sino mirando las caras a la gente. Ayer le comentaba a Paco, estuve en el discurso inaugural de inauguración del curso universitario. Daba pena. Los asientos semivacíos. Una mayoría de políticos, una minoría de universitarios, de catedráticos o de profesores de la universidad togados, escasamente un público, como en mi caso y mis antiguos compañeros de historia, que no llegábamos a 10. Aquello lo salvó el discurso magistral del catedrático Jesús Monteagudo, lo salvó. Y nos tuvimos que ir porque era insufrible. Es que da pena ver cómo se desorganiza un acto que es de exaltación de la universidad con una organización tan nefasta como hizo la señora rectora, porque era nefasta. Empezó casi 45 minutos tarde, no había sitio de accesibilidad para minusválidos o para gente con dificultad motora, en fin, un absoluto desastre que va en detrimento del prestigio de la institución. Pero lo que yo observo en esta crisis es el desconsuelo. Lo que Ignacio de Loyola decía, la desolación. Yo veo que la gente que pasa a mi alrededor, y veo los programas de televisión, los comentarios, una vida agitada. Veo que la tristeza invade a miles de personas que tienen que aguantarse el bolsillo porque no tiene que comer, porque no tiene con qué pagar. Que la esperanza de recuperación huye, que la recesión económica no va a durar de aquí a las elecciones, va a proseguir y que no hay ni el más mínimo atisbo de recuperación económica bajo ningún concepto y que la duda metafísica de la ciudadanía acrece cada vez que vemos que Sánchez hace esto, que sus ministros hacen aquello, que Belarra dice una burrada o que Yolanda Díaz suelta tres estupideces. O que estos delincuentes se llevan a Luxemburgo el dinero de los andaluces, por ejemplo, ¿no? Y que siguen en la impunidad más indecente. Y piden los 3.000 o 4.000 que han pedido el indulto para Griñán. Me gustaría tenerlo ahí delante. ¿Y qué piensa sobre esto? Con el dinero de los andaluces que se lo llevan a cuentas a paraísos fiscales. No sé que responda si merece el indulto esta gente o no. Bueno, pues nos vamos a ir marchando, estamos fuera de tiempo. Las elecciones, cada encuesta que se va haciendo, menos las de Tezanos, la de Tezanos, el estafador Tezanos, esa no se la cree nadie. La seria, de las empresas serias siguen dando victoria a Feijóo. ¿Es una tendencia hacia arriba o en un momento que pudiera caer? Esta semana se han reunido Feijóo y Abascal. Y Abascal, ¿no? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, entiendo que si las encuestas van en ese sentido, pues tal vez sea el momento de que empiecen a sentarse a hablar, ¿no? Que la tendencia parece ser que es inamovible, ¿eh? Todas las encuestas de los últimos, desde que llegó Feijóo al Partido Popular, las encuestas es tremendo. Hay que ver el daño que le ha hecho la marcha de Casado a Vox, ¿eh? Casi, no voy a decir que al fundido, pero le ha hecho un daño terrible, ¿eh? La marcha de Casado. Queda sí, un Casado, año todavía para las elecciones. Sí, que puede haber cambios. La tendencia es mayor. Y aquí se podría llegar a hablar en un futuro de una proyección que ha ocurrido en Andalucía a nivel nacional, ¿eh? Ojo. Depende, vamos a ver vos cómo resuelves un problema. Vox, con lo de Olona, va a tener un problema, va a tener un dolor de cabeza. De todas formas, al hilo un poco de lo que decía Julio de la volubilidad del electorado, a un año vista, es que cualquier gesto, te hace caer, te puede hacer subir, bajar, no sé, es complicado hacer. Hay algo que a Vox le tiene que preocupar, y es cuando Olona va mucho con Mario Conde. Mario Conde es financiación, que nadie se equivoque, que Mario Conde va a volver a salir a la palestra de la política. Va a salir lo mismo que a Julio, que no quiere. Sí.
Es decir, pero sí va a financiar, cosa que Julio no. Julio va a hacer la voz de los agricultores, pero Mario Condé sí puede financiar. Y Olona está dentro del quesito que le corresponde a Vox. Puede Olona ser, también es un problemita para Vox. ser una sangría de votos ahora para Vox, teniendo en cuenta que Olona ha sido la estrella mediática de Vox en el Parlamento y ha sido la que ha ocultado a Esmí hasta el propio Abascal. Yo creo que sería... De hecho, ahora mismo Vox no habla de Olona. ¿Por qué? Y hay Un problema con Olona. Volviendo a las estadísticas, tengo aquí un dato, o 3 datos en este caso, del año 2022, del que estamos. Las encuestas, los sondeos, en enero de este año, daban 58 escaños a Vox. En mayo ascendía a 75. En septiembre, en el que estamos, bajan a 35. Antes pasó por 42. Es decir, Antes pasó 42 y era 38. que ha tenido un ascenso desde enero hasta mayo fulminante, y el descenso ahora mismo... El factor te lo digo yo, el factor Casado. Es que si Casado sigue en el PP, Vox habría dado el Sí, pero zarpazo al PP. hay otra variable más. Claro. Esa es una. Olona. Esa es también una. otra. Esa es la claro, otra. sí. Bueno, Sí. no olvidéis tampoco las elecciones en Andalucía, ¿no? Yo creo que las elecciones en Andalucía han marcado una tendencia. De hecho, este verano todo el mundo hemos visto que Juanma Moreno ha estado compartiendo algunos días con Feijóo. Tampoco hay que perder de vista que ha continuado con la agenda de rebaja de impuestos, que ha marcado la tendencia a nivel nacional hasta tal punto que se ha descolgado el presidente de la Comunidad Valenciana, rompiendo la unidad de acción y de mensajes del Partido Socialista en sentido contrario. Ya pasó antes con la financiación autonómica. Estas son cuestiones que están calculadas a tiempo electoral y todavía es pronto para decirlo, pero lo que sí se demuestra es que los tiempos en política ahora mismo han cambiado. O sea, hemos visto también lo que ha sucedido en el tema de Italia, ¿no? Hay que recordar que no hubo elecciones con normalidad en Italia tampoco. Bueno, primero respetar lo que dicen las urnas, ¿no? Pero que no ha habido elecciones, ha habido un gobierno tecnocrático que tuvo el visto bueno de Bruselas. Allí se ha visto como una intromisión de Europa en las cuestiones internas de Italia. Y bueno, son una serie de condicionantes. En España hay otros diferentes. Vamos a ver cómo se remueven los espacios de aquí a que se vote, pero evidentemente parece que en unos meses vamos a entrar, es posible, que se entre en recesión. Eso es importante. Ya hay estudios económicos que dicen que podemos entrar en recesión y bueno, eso también va a ser un elemento que va a pesar mucho. El tema de los fondos Next Generation y su no correcta canalización y consecuente no ejecución, con la frustración de muchos proyectos de generación de economía y de empleo. Espero que a la provincia de Huelva, que es donde estamos, pues no le afecte, pero es verdad que parece que hay una incapacidad manifiesta que ahora achacan a los funcionarios, pero que yo diría que llega más arriba en la canalización de esos fondos que son vitales para la recuperación del país. Y todo eso, pues seguramente habrá quien lo canalice, el descontento, pero los datos que has dado, eso muestra muy a las claras que hay mucha volatilidad en los ciudadanos a la hora de votar siempre, y que ahora la gente decide muy cerca de cuando hay que votar, ¿no? Por lo tanto, todavía mucha cautela, porque además sabemos que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues ya ha sobrevivido muchos naufragios, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Y a mí me gusta ser prudente. Perfecto. Bueno, Paco, ¿alguna cosa más? ¿Despedimos? ¿Nos marchamos? No, poco más. Solamente decir que sí que es cierto. Yo creo que para el PP Juanma Moreno ha sido importante. Ha sido importante y también ha matizado un poco la euforia Ayuso con su perfil de gobierno mucho más agresivo, mucho más... el perfil de Juanma Moreno es completamente diferente, mucho más próximo yo creo al de Feijóo, y el poder demostrar que sin necesidad de gritar y sin necesidad de guerrear y sin necesidad de salir todos los días en la portada se puede gobernar bien y se pueden conseguir mayorías absolutas. Yo creo que eso ha marcado también un poco el estilo, y Feijóo, que yo creo que es muy de estilo parecido, lógicamente se va a agarrar mucho a Juanma Moreno, ¿no? Yo creo que la labor de Juanma Moreno ha beneficiado mucho al PP. Yo creo que el resultado de las encuestas en gran medida es un poco por
por el resultado de Juanma Moreno en Andalucía. Y va a seguir incrementándose. Sí. Vosotros recordad el machaque, no lo vamos a llamar debate, porque eso no fue un debate, el machaque de Pedro Sánchez con Feijóo. La postura y actitud de Feijóo era muy parecido a la de Juanma aquí en Andalucía. No fue agresivo, dijo cualquier cosa para defenderse, pero no tuvo nunca una actitud agresiva para enfrentarse directamente con Pedro Sánchez. Y eso gana voto. La templanza gana voto, el ver un político sosegado, no un político crispado, pues, y de hecho, ya lo hemos hablado bastantes veces, cuando te sientas e intentas negociar la política, es más negociación que bastión. Bien. Entonces, esa postura de Feijóo de sentarse para intentar negociar con los partidos, pues me parece mucho más acertada que no la del bastión para tener enfrentamiento, porque entonces estamos en una guerra permanente. Bueno, nos marchamos. Gracias, Julio. Contamos contigo más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La cuarta parte, el sábado, ¿dónde? Luz de Mar. Luz de Mar. El rompido, ¿no? Rompido, perfecto. El mi rompido. Perfecto. Aquí No me ha pedido permiso por ahí. en el pueblo aquí de... No, el pueblo, es pedanía. La cuarta Del amigo parte de- es el grupo, Pedanía, para, pedanía. para los no iniciados. La cuarta parte es el grupo en el que canta Paco Lagares, que hacen versiones de los 80. Efectivamente. Pues Fíjate si sábado, está en mal Luz la de Mar, profesión. si don Enrique nos lo permite. Sí, a eso. Si está mal la profesión de Fíjate abogado, si está mal la que tiene profesión de que abogado, buscar otro que empleo. busca el pluriempleo. Este y el Ramiro Guinea. O sea, tú fíjate los dos pluriempleados. Pero el grupo de Paco Cualquiera venimos a dar tiene un más, concertito aquí, vamos a ver. Un día, pues, cuidado. Tiene más Cientos de actua- tertulianos. tiene más actuaciones que el de Guinea, el de Ramírez, ¿no? No lo sé. Bueno, tranquilito, más tranquilito, creo que Él sí. también, también no, ha tocado en ellos el rompido este año. Pero ellos tienen, todos los fines de semana tienen actuaciones. Pero bueno, ellos tocan en el Luz de Mar y Ramiro ha tocado en el Paseo, Muy bien. que yo lo he escuchado. Y en Lo he el dicho. Gran Teatro, ¿eh? También. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Paco. Contamos contigo cuando puedas, ¿vale? Eso es. Y Javi, que se encargó de la asistencia técnica. Volvemos a recordar en Antena Huelva, de lunes a viernes, 2:15 de la tarde, capítulos. Así hasta el 50. Los ERE, la mayor trama de corrupción institucional acaecida en Europa. Todos los días, de lunes a viernes, de 2:15 a 2:30, y por la mañana, de 7:15 de la mañana a 7:30. Gracias, el jueves más.